Les decía entonces que esta es la argumentación que al menos yo puedo preparar y mostrárselas para hablar un poquito de estos términos que son un poco polémicos, porque como digo, a uno le llega una información, a otro nos llega a otra, y yo como soy filósofo de profesión, no me gusta quedarme sin investigar por mi propia cuenta. Y esto es lo que por lo menos yo he podido constatar a partir de la palabra de Dios, que hay una claridad plena respecto a estas realidades espirituales, ¿verdad? Un lugar será el lago de fuego o infierno, otro lugar será el Sheol o Hades, otro lugar será el lugar de, ¿cómo se llama?, del reino de los cielos. Entonces, hay tres lugares prácticamente constatados espiritualmente hablando. El lugar de cárcel o condena previa antes de la condena final, ¿verdad? Donde podrán expiar algunos y quedar culpables otros, y el lugar donde quedarán condenados para la eternidad y el lugar donde quedarán salvados por la eternidad. Entonces se habla prácticamente de esos tres lugares, tres escenarios diferentes, ¿verdad? Cada uno con sus características. La Iglesia Católica ha preferido llamarle purgatorio porque la palabra purgare en latín significa purificar, hace referencia a pureza, a un lugar donde las almas tienen la última oportunidad de poder establecer su buena relación con Cristo, depurar aquellas faltas leves, ¿verdad? Porque nada impuro podrá entrar al reino de los cielos, y por tanto ellos que tienen cierto nivel de impureza, no tan grave como para perder la salvación, pero no tienen la pureza tampoco para entrar al reino de los cielos, tendrán que purificarse durante ese tiempo, un tiempo de cierta angustia en realidad. Pero si mantienen la fe en Cristo puesta, la mirada puesta en Él, pacientemente mirarán la gloria de Dios. Bien, prosiguiendo. Pero ¿y antes qué pasaba? ¿Qué pasará con la falta leves? Pues ya quedó más o menos respondido, ¿o no? Yo creo que ya lo hemos respondido. La iglesia dice lo siguiente. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, es decir, el Espíritu Santo y Cristo, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. O sea que en este siglo, que sería nuestra vida terrenal, no se le perdona a nadie la blasfemia del Espíritu Santo, ni en el siguiente siglo se le podrá perdonar tampoco la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y a qué otro siglo se refiere? ¿Se refiere a otra vida? Claro, a la vida después de la muerte, porque para los cristianos creemos que la vida no termina al finalizar la muerte humana. La muerte solamente es un pequeño paso apenas, ¿verdad? Es una especie de, ¿cómo se puede decir?, de frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. Pero creemos fervientemente que después de la muerte, ¿verdad?, hay otra vida. Y en esa otra vida, ¿verdad?, que se le da oportunidad al alma todavía existir, ¿verdad? Si comete pecado de blasfemia contra el Espíritu, no le será perdonado a nadie, dice Jesucristo. Ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta vida, ni en la otra. En esta frase podemos entender, dice la iglesia, que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. O sea, también se entiende el otro lado, que si se puede perdonar algo en la otra vida, ¿verdad? En el siglo futuro, excepto la de la blasfemia contra el espíritu, significa que habrá oportunidad también de rescatarse, ¿verdad? En el otro siglo, es decir, en la otra vida. Entonces, esto es lo que podemos deducir a la luz de la palabra. Es cuestión de una pequeña apenas intuición que la iglesia tuvo que hacer aquí. Es un pequeño esfuerzo apenas intelectual para comprender las implicaciones de esa frase dicha por Jesucristo en Mateo capítulo 12, 21, 31. O sea, entendemos que si hay un pecado imperdonable en la otra vida, hay pecados que pueden ser perdonables en la otra vida. Entonces, a ese tiempo de perdón en la otra vida, esa es la que le llamamos tiempo de purgatorio, donde podrán ser perdonadas algunas faltas en el mundo espiritual. Pero bueno, allá cada quien, yo ya he presentado los argumentos, he presentado los textos bíblicos y cada quien lo interpretará como le parezca. Sin embargo, como les digo, la Iglesia Católica lo interpreta de esa manera. Hay un rabino, bueno, un judío que pasa en TikTok comúnmente hablando de temas que tienen que ver con esto. Y él, cuando le preguntaron que qué era ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que dijo? Que qué era este Sheol o este lugar así de tormento, ¿verdad? Él afirmó que es más o menos parecido a la idea que tienen los católicos de purgatorio. O sea, él mismo lo admite. Un judío que es muy polémico ahí en TikTok, no sé si lo habrán visto,
pasa siempre con el solideo, con la kipá en la cabeza, de barbita, ¿verdad? Y habla como que fuera entre medio judío. Se le siente todavía el acento judío cuando habla, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama él, pero es muy popular ahorita en TikTok. Él afirmó de que hay algo en el pueblo de Israel, dentro de su forma de ver el mundo espiritual, que se parece un poco al purgatorio de los católicos. Y eso es lo que acabo de exponer, básicamente. ¿Verdad? Allá quedará, pues como digo, en la convicción de cada uno si quieren acceder a si quieren aprobar y aceptar esta doctrina o pasarla de largo como que nunca existió. Lo que les diría más bien es, hay que considerar que la purificación final o purgatorio es una realidad bíblica revelada por Dios. Que no se le llame purgatorio, nos importa cómo se le pueda llamar, pero que existe esa naturaleza espiritual y tiempo espiritual y estado espiritual donde vamos a vivir un tiempo purificándonos del pecado después de la muerte, eso está revelado y eso no lo podemos negar. Quiera llamarle o no purgatorio, no le, llámelo como usted quiera, llámele tiempo de purificación si no quiere llamarle purgatorio, llámele tiempo de expiación si no quiere llamarle purgatorio. El término latino que ocupe para llamarle o castellano que ocupe para llamarle, nos tiene sin cuidado, pero que es una verdad bíblica revelada, eso es innegable. Por eso para nosotros el purgatorio es real y es una verdad doctrinal católica, ¿verdad? Y bíblica, porque aunque no se le llama así, ¿verdad? Hay que entender también que en la Biblia tampoco, la Biblia no dice infierno. La palabra infierno es una palabra latina, es una palabra latina que ni siquiera es la lengua de la Biblia. La Biblia solo habla de Hades, habla de Gehenna, habla de Sheol, habla del lago de fuego, nunca dice infierno. O sea que así como hemos aceptado que el infierno es una palabra adecuada para referirse a la Gehenna o a ese lago de fuego, ¿verdad? ¿Cuál es el problema para aceptar que purgatorio es una palabra idónea para referirse a ese estado espiritual de purificación? ¿Saben lo que yo veo a veces cuando la gente no quiere aceptar esta doctrina del purgatorio? Lo único que veo es una arrogancia, tremenda arrogancia, porque creen que solamente los que niegan esta doctrina, creen que solamente ellos tienen la verdad absoluta y son incapaces de aceptar con humildad que en este sentido el purgatorio es una verdad bíblico revelada. Llámeselo como se quiera llamar, como digo. Los que mueren en la gracia, dice el Catecismo numeral 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren de su muerte una purificación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Por ejemplo, yo conocí a mi abuela, ¿ok? Y la conocí muy bien. La gente que conoció a mi abuela sabe que es una mujer que fue entregada a la iglesia, ¿sí? No puedo criticar, no puedo juzgar quién es realmente ella en toda su vida espiritual, pero también le conocí un lado que mucha gente no le conoció. O sea, yo vi cosas de mi abuela que no eran muy cristianas también, ¿sí? A veces trataba mal a mi abuelo, por ejemplo. No, sé, no era una buena esposa a veces. ¿Ok? Pero yo estoy seguro que ese pecado que de repente cometió con mi abuelo no la puede llegar a condenar al fuego eterno, porque todo lo demás que hizo en su vida fue coherente con la palabra de Dios. Por tanto, yo confío que mi abuela tuvo que haber pasado por el purgatorio y tuvo que haberse purificado de ese pecado que cometió con mi abuelo, eh, a fin de poder restaurarse plenamente y poder estar en la gloria de Dios, porque confío que está salvada por Dios plenamente. Estoy convencido de que ella está en el reino de los cielos. Pero lo que no puedo asegurar es que haya ido de un solo. Porque por lo que le conocí, sé que tuvo que haber pasado por ese lugar de purificación. Y todos vamos a pasar por ahí. Hasta Cristo pasó, pues. Cristo pasó, pero Él no pasó purificándose. Él solo fue de pasadita. Tuvo que entrar a esa realidad espiritual y así como entró, así salió. Porque Él no podía quedar atado al dolor o al sufrimiento o a la dolencia de estar en el Hades porque Él no tenía pecado alguno. Solo quien no tiene pecado no pasará por el Hades. Pero quien muere con pecados que no ha recordado y pedido perdón por ellos, tendrá que pasar por el Hades para purificarse. Aun cuando en su vida adulta esté convencido que va a ir al reino de los cielos, perfecto. Pero si cometió un pecado en su juventud, adolescencia o niñez que no pidió perdón por él, ese pecado tendrá que restaurarlo, tendrá que purificarlo. Así como Cristo restauró cada una de las negaciones de Pedro, pues tendremos que restaurar cada una de las incoherencias cristianas
porque no hay pecado que se pueda quedar en el olvido. Dios no olvida el pecado. Y por tanto, todo pecado tiene que ser restaurado. Y nosotros tenemos mala memoria. Se nos olvidaron quizás muchos pecados que cometimos en la juventud. Pues sepamos que vamos a tener la oportunidad de restaurarlo. Tenemos que pasar por ahí. Y no vayamos con miedo, no vayamos con terror, vayamos con esperanza, que Dios nos está dando por último momento la oportunidad de restaurarnos plenamente y como dice aquí, entrar a la alegría del cielo, ¿verdad? No vayamos a cometer, cuando lleguemos a ese estado espiritual, no vayamos a cometer el error de blasfemar contra Cristo. Aceptemos lo que nos toca que aceptar, ¿verdad? Hay que sufrir lo que toca que sufrir por esa purificación. Ese fuego abrasador nos va a tocar, ¿verdad? Seguramente sentiremos angustia en el corazón, cierto temor por perder la gloria. Lo vamos a sentir. Seguramente lloraremos, ¿verdad? Sentiremos esa angustia que sentimos cuando lloramos por algo que vamos a perder, que creemos que podemos perder, pero no perdamos la esperanza. Todos pasaremos por ahí y con alegría. Hay que pasar por esa prueba. Diciendo, Señor, como dice el salmista, como dice Salmo 51, en el juicio brillará tu rectitud. Pero mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Verdad? Es decir, que yo sé muy bien que en el juicio brillará tu rectitud, dice. Sé muy bien que en el juicio brillará tu rectitud. Pues será el día también en el que podremos ver aquello que olvidamos y seguramente sentiremos vergüenza y dolor por ese pecado que cometimos y supimos que cometimos y lo olvidamos como que fuera algo que no tenía importancia, pero para Dios tiene mucha importancia todo acto que el hombre haya realizado. La iglesia dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. Muy distinto. Porque el castigo de los condenados ya no se podrá salir de ahí. Ahí sí ya no habrá oportunidad. Porque ya habrá pasado la paciencia de Dios y todo lo que Dios ha preparado para la purificación de los santos. Para fundir y purgar, Dios es como el fuego. Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Es algo que arde, así como la lejía arde al tocarla, carcome, ¿verdad? Y el fuego también funde, derrite. Pues así será el día en que aparezca Jesucristo y seremos probados como quien pasa por el fuego. Malaquías 3:3. Se sentará Cristo, ¿verdad? El que venga al día de su venida, que es el Mesías, se sentará para fundir y purgar, para purificar, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará, los depurará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Es decir, va a purificar a todos los santos, incluso los antiguos sacerdotes, serán purificados. Zacarías 13:9. Yo meteré, dice el Señor, en el fuego a este tercio. Los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo y él dirá, Yahvé es mi Dios. Esa es la actitud de un santo cuando esté en ese momento de la purga, cuando esté siendo purgado, purificado. Tendrá que mantenerse fiel y decir, pero estoy sufriendo, pero Él es mi Dios. Y lo acepto a pesar del dolor y angustia que siento. Y ese tremendo amor que sentimos por Dios nos debe mantener valientes de esperar esa purificación, aunque duela, aunque dé angustia. Pero hay que mantenerse fiel así. Y Dios cuando vea que mantenemos la mirada en alto, suplicante, Él va a decir, Él es mi pueblo. Él, el que está ahí en el fuego de fundidor, Él es mi pueblo. Por eso nos rescatará. Esa es la esperanza de los que mueren en Cristo. Que aun cuando murieran con un pecado olvidadizo, ¿verdad? Podrán recordarlo en ese día y pedir perdón al Señor por cada una de las cuentas, ¿verdad? De Dios. La cárcel temporal, pues aquí también está el texto de Mateo que Cristo también dice. Y encolerizado, dice su Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Si yo no he perdonado algo de un prójimo, no perdoné algo de mi padre, de mi madre. Hay jóvenes que creen en Cristo, pero no han podido perdonar que su papá lo abandonó, su mamá lo abandonó. Mientras sigan todavía con ese corazón todavía henchido de orgullo, ¿verdad? Sepan que el día de esta purga, de esta purificación, en ese mismo momento tenemos que estar ahí para poder realmente pagar hasta el último céntimo, ¿verdad? Hasta que paguemos todo lo que debíamos. Porque eso es lo que Dios dice Cristo que va a hacer Dios con nosotros.
nos mandará a una especie de cárcel, a una especie de lugar donde los verdugos nos mandan a estar encerrados, ¿verdad? Hasta que paguemos todo lo que debamos. El infierno no está predestinado para nadie, enseña la iglesia. Nadie va a ir al infierno de manera predestinada, porque en el último momento de su vida podría, incluso después de la muerte, en el momento del purgatorio, podría llegar a arrepentirse de corazón y Dios va a tener compasión. Lo único que Dios necesita después de este tiempo de purificación es arrepentimiento. Por eso me gusta esta imagen bonita, donde los ángeles están señalando a algunos de los que están levantando la mano, diciendo, Señor, sálvame, ¿verdad? Y los ángeles señalan ahí, ¿verdad? Este sí, este sí, este sí, para ayudar al Señor a sacar, obviamente, de estas almas, de ese sufrimiento. Y otros no. Vean que al frente del dibujo aparecen algunos con una mirada más bien de enojo por haber terminado en esta realidad, como esta persona que está aquí enfrente, viendo así como que no le importa, siguen caminando el camino hacia el fuego porque no les importa la salvación y dicen, enojados, quizá orgullosos, dicen, "Ah, ¿verdad? Yo no quiero ir con ellos. Y algunos serán así, de orgullosos, y miren lo que les espera, el juicio final, prácticamente. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal decidido con toda mi conciencia y razón, de querer persistir en el mal hasta el final. Si persisto en este pecado, en esta aversión contra Dios hasta el final, ese obviamente será condenado. Así que por muy, por muy rojo que sea tu pecado, si pides perdón al Señor, Dios te va a perdonar. Pero si persistes en esa arrogancia, en ese orgullo y en esa autosuficiencia, pues tendrás que pasar por este momento, ¿verdad? En que quizá por la misma arrogancia y autosuficiencia perderás lo que Dios tiene predestinado a los que se mantienen en santidad. Creemos, por tanto, en la resurrección de la carne. Una vez pasado el juicio, los huesos secos se levantarán, darán gloria a Dios, serán el Dios de los vivos y de los muertos, porque realmente hay más de vivos que de muertos, evidentemente, porque los muertos solo es un término para referirse a este paso de la parte material a la vida completamente glorificada en el reino de los cielos. Todos pasaremos por ello. Creemos, por tanto, que habrá una vida eterna y reinarán con sus ángeles los santos, ¿verdad? Y lo que no, quizás no estaremos en el reino de los cielos, estaremos en la tierra, en la nueva tierra, en el cielo nuevo. Porque claramente dice la palabra que habrá tierra nueva y cielo nuevo. Y algunos tendrán moradas preparadas en la casa del Padre. Cristo preparó moradas para sus apóstoles, pero no todos estaremos en la gloria de Dios en el reino de los cielos. Algunos estaremos predestinados a la tierra, a vivir una nueva tierra donde por fin manará leche y miel, donde por fin habrá un mundo sin pecado, donde viviremos por fin en justicia, amor e hermandad, ya conscientes de lo que hay que hacer para ser el género humano que tanto predestinó Dios desde Adán y Eva que fuésemos. Y creemos que esto va a llegar a futuro, creemos que esto va a venir, no ahora, pero vendrá. Y hay que estar preparados como si fuera mañana, porque no sabemos en qué momento vendrá, porque será como un ladrón que entra en la noche, ni cuenta nos daremos, ¿verdad? Cuando realmente aparezca el día del juicio. Algunos hermanos evangélicos han intentado hacer una lectura de los eventos que ocurrirán en la humanidad. Y hay una supuesta cronología de eventos finales de la humanidad que presentan algunos. Por ejemplo, bueno, hubo un tiempo de época de sacrificios y ofrendas, aparece Cristo y se acaban los sacrificios y ofrendas. Él es el sacrificio por los perdón de los pecados, por él adquirimos obviamente el perdón. Después vendrá una época en que aparecerá el anticristo. Sin embargo, quiero decirles y aclararles, según la misma Biblia, han habido y habrá muchos anticristos. No es un personaje como muchos imaginan, como que fuera un único presidente internacional que dominara todas las naciones. Cuidado, cuidado, porque el mismo Juan que habló de los anticristos dice, escucharon que habrá de venir el anticristo, y de hecho ya han venido muchos, y salieron de entre nosotros, dice el apóstol Juan. Es decir, dentro de los mismos cristianos han salido anticristos. Y claramente hay anticristos fuera del mundo cristiano, como el caso de Nerón, que era un anticristo. Esa bestia era el anticristo, ¿verdad? En ese momento. Y cada vez que surge alguien que lucha contra la iglesia de Cristo, es un anticristo. Así que esta idea de que vendrá un evento final donde habrá un supuesto anticristo único, como que no hay muchos, ¿verdad? Ojo, que según la palabra ya hubo muchos. Después hablan de un rapto y un arrebatamiento, malinterpretando un texto de Tesalonicenses que claramente dice que Cristo vendrá en su gloria, ¿verdad? Ese día de venida de Cristo
¿verdad? Los santos saldrán a su encuentro en las nubes, dice claramente. ¿Qué decir al respecto de ello? Entendamos que no son dos eventos. No es que primero va a haber un arrebatamiento y después vendrá el tiempo de los sellos y después el tiempo de la tribulación y después el tiempo de la parucía. No. El arrebatamiento es el mismo día de la parucía. Es el mismo evento. Y hay que entenderlo así. El evento del arrebatamiento, cuando los santos se encuentren con Cristo glorificado, es el día de la venida de Cristo. Es el día de Yahvé. Es el día final. El día del juicio de las naciones. El día de la ira del Señor. El día de la cólera del Señor. Es el mismo día de oscuridad para los malos y de gloria y esplendor para los buenos. Por lo cual, en ese momento, los santos se reunirán obviamente con Cristo. Pero no es que primero va a haber un arrebatamiento y después otra serie de eventos todavía en la tierra, como muchos suponen, para luego llegar a la parucía. No, es el mismo. Todo eso hay que reunirlo en un solo evento. En un solo evento, el mismo momento en que la iglesia sea arrebatada, otra parte de la iglesia tendrá que pasar por una tribulación. Otro momento, en ese mismo momento aparecerán los sellos, ¿verdad? Se abrirá el séptimo sello, se tocará la séptima trompeta y todo es parte del mismo día de Yahvé que tanto se anunció. Porque los profetas anunciaron que va a haber un solo evento final. Un solo evento final. A todos los profetas que hablan del evento final le llaman el día de Yahvé. Y ese día es solamente un día. Es decir, solamente habrá un momento. No es que realmente van a ser así como paulatinos eventos cada 1000 años, como muchos a veces se imaginan. No, es el mismo evento. También es el tema del milenio del reino de la paz. Pues es que la palabra milenio son 1000 años. Ya dijimos que 1000 años significa multitud. O sea, hablamos de un tiempo ya sin poder contar ese tiempo. Es multitud de años donde por fin reinará la paz. Es la llegada del reino de Dios. No son eventos diferentes como muchos lo pretenden representar de esta manera. Que hablan también del Armagedón con la guerra con Satanás y que las fuerzas del mundo se enfrentarán unas con otras. Eso ocurrirá exactamente en el mismo momento que ocurre la tribulación. No es un evento distante, es un evento en el mismo momento de la tribulación. Y el juicio final de Satanás lanzado al lago de fuego es el mismo día en que serán juzgadas todas las naciones. El mismo día de Yahvé, Dios también enviará a los ángeles caídos que estarán en el lago de fuego, como dijimos, estos están en el Hades, de los ángeles caídos, y estos que están en el Hades serán lanzados al lago de fuego, junto con todos los condenados. O sea que no son eventos por separado. Hay hermanos que pretenden mostrarlo así como eventos por separado, cuando entendamos que a la luz del Antiguo Testamento es un solo evento final. Y la vida eterna, el mismo momento también. O sea que, aunque muchos hagan el intento de presentarlo de esta manera, como que fueran diferentes momentos así separados por fechas, hay que entender que es un solo evento final. Eso es lo que enseña la iglesia. Esta idea se la sacó este escritor llamado Paul Tippen, autor de La trampa del rapto. Dice que la doctrina del rapto nace en el siglo XVIII. Fue un ministro puritano llamado Increase Matter quien escribió sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el juicio divino. O sea, él se sacó el famoso Increase Matter, que casualmente pareciera que dijera materia creciendo, ¿verdad? O materia incrementada, porque increase es incrementar y matter parece que dijera materia. Entonces, en este caso, este puritano, este cristiano ministro puritano, fue el que se inventó que eran dos eventos separados. Y después de él, todas las demás iglesias de Estados Unidos repitieron lo mismo. Lo fueron repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se formó una nueva doctrina que hoy llaman la de rapto y de la del milenio y todo esto, Armagedón, separándola en diferentes eventos. Se volvió muy complicado porque cada ministro lo interpretó a su manera y se pusieron a inventar muchos eventos cuando la Biblia del Antiguo Testamento viene anunciando que solo es un día, el día de Yahvé. Entonces entendamos eso, porque a veces por eso no nos ponemos de acuerdo, porque cada quien se inventó una cosa y lo aumentan, y como se han hecho estas películas que muestran supuestamente estos diferentes eventos, entonces lo hacen más creíble todavía, ¿verdad? Obviando que es el mismo día de Yahvé, todo, desde que aparece, ¿cómo se llama? La séptima trompeta, hasta que hay cielo nuevo y tierra nueva, todo eso se considera un solo día, el día de Dios, que hay que entender que es un día divino. ¿Cuánto puede durar para los hombres? Milenios, milenios. Puede durar para los hombres, pero para Dios es un día, ¿verdad? Hay que entenderlo así. Primera de Timoteo, perdón, primera de Tesalonicenses 4:15. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor,
No nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, vean que ese mismo día las trompetas, bajará el del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que queremos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Así estaremos con el Señor para siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Ese mismo día, específicamente. No sé por qué la tendencia de separar estos eventos. La palabra parusía en griego significa la presencia o llegada, la llegada o presencia de Cristo. Dice Santiago capítulo 5:7. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor, hasta la parusía del Señor. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Para la óptica de Dios es un tiempo que ya está próximo. Para la óptica humana puede durar milenios. Esa es la razón por la cual también Pablo enseñaba que la venida del Señor era pronta, desde la óptica de Dios, obviamente. Para el humano no. Por eso que después de enviar la primera carta y anunciar esto de la venida, la gente de Tesalónica empezó a quedarse quieta, sin trabajar. No querían trabajar ya y por eso les manda a decir, quien no trabaja, que no coma. Porque la gente decía, como ya viene Cristo, pues ya no vale la pena seguir trabajando. ¿Para qué vamos a cultivar la tierra? Esperemos que Cristo vuelva. Entonces empezaron a generar un quietismo cristiano donde ya no querían hacer actos de caridad, ya no querían hacer piedad, no querían celebrar, solo estar ahí esperando que Cristo viniera. Pero Pablo por eso les escribe la segunda carta para aclararles que cuando dijo esto es porque había que estar preparados, como si ya fuera. Pero no significa que ya, inmediatamente. Pero hay que estar listos, claro que sí. O sea, hay que estar tan listos como si hoy mismo fuera la venida del Señor. ¿Y qué tal que ahorita fuera? ¿Y qué tal que ahorita se rompieran los cielos? Estamos preparados para recibir al Señor. Claramente a eso se refiere Pablo, a estar listos, porque el día es pronto, puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Entonces hay que estar listo para recibir al Señor. Con respecto a la fecha del día de la venida, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuándo serán todos estos eventos? Jesús les dijo, más de aquel día, vea que no dicen más de aquellos días, Jesús no habla en plural, sigue hablando en singular, igual como ha dicho que los profetas afirmaban, el día del Señor, en singular. No son varios eventos, es un solo evento. Más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre. Por lo cual, cuidado con aquellos, diría yo, embaucadores que se atreven a decir que ellos conocen la fecha del fin del mundo. Aquellos que dicen que ya viene el fin del mundo, ahorita viene el fin del mundo, ¿verdad? Hay gente que incluso se ha enriquecido con eso, vendiendo profecías del tiempo en que va a comenzar la primera prueba de que ya viene el fin del mundo, ¿verdad? Gente que habla de que saben el día en que se van a transfigurar todos los cristianos. Hay mucha gente que embaucó a muchísima población con esas falsedades. Hagámosle caso a Cristo primero. Cristo dice que nadie sabe el día y la hora. Por lo cual, cuidado con esos falsos profetas, falsos maestros y falsos que son prácticamente anticristos al enseñar una doctrina contraria a la que Cristo nos enseñó. Ya saben lo que los apóstoles dijeron, que aunque viniera un ángel del cielo a enseñar un evangelio distinto del que ellos nos han transmitido, sea anatema, sea maldito. No podemos darle credibilidad a alguien que tergiversa a Cristo. Si Cristo dice claramente que nadie sabe el día y la hora del día final, nadie sabe entonces cuándo va a ser los eventos del fin del mundo, ¿verdad? Por lo cual hay que evitar esto. Yo veo gente, miren, he visto incluso pastores que están entrando a un punto ya casi de astrología, que están usando el cálculo de los tiempos y calendarios astronómicos que en tal casa en Aries y en Virgo para calcular el día en que van a ocurrir los eventos cataclísmicos del fin del mundo. He visto pastores haciendo eso en canales de televisión evangélicos. Oh, cuidado. Tengan cuidado, mis hermanos, que van a haber falsos maestros y falsos doctores. La astrología está prohibida por la palabra de Dios. Nadie puede adivinar el día final. Nadie puede anticiparse. Ni siquiera Jesucristo lo sabía en su estado natural de hombre. Sabía el fin del mundo. Ni siquiera él lo sabía. Lo acaba de decir, ¿verdad? Ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre conoce la fecha exacta. Solamente Él sabe. O sea, Jesús mientras estuvo en la tierra, aunque lo hubieran torturado, no le habrían podido sacar la verdad de cuándo es el fin del mundo. Porque le quedó oculto, en el momento en que se encarna, le queda oculto ese conocimiento que tiene que ver con el final de los hombres. Porque Él se convirtió en hombre y por tanto ese conocimiento Dios no lo ha querido dar a los hombres. Por tanto, cuando Él se encarna, olvida por completo la fecha. Es decir, como Dios no la sabía, pero como encarnado,
como un Dios encarnado, lo olvidó por la naturaleza humana. Por eso él dice, ni siquiera el Hijo del Hombre conoce la fecha. Entonces es claro que hasta Jesús se le ocultó por su naturaleza algo que no le compete a los hombres saberlo. Solo Dios lo sabe. Nosotros solamente tenemos que estar preparados y listos. Bien, salimos de esta parte primaria y vamos a hablar un poquito de la celebración. Preguntas, jóvenes, comentarios, opiniones. A mí me gusta que participen, me gusta que comenten. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita el contenido? ¿Qué les ha parecido lo que hemos hablado? A menos unas dos opiniones. Master, Dime. bueno, yo hace poco vi, es una película vieja que Ujú. se llama, creo que no sé si usted ya la vio, Exorcismo en el Vaticano. Me la perdí. La quería ver, pero me la perdí. Ah, no. Esa película La, habla la, bastante de eso. la tengo en un servicio de streaming ya guardada. Creo que está en la de Amazon Prime. Creo que ahí está. No. No sé si es en Amazon. Eh, Creo que sí, en Prime Video. Creo que está. La tengo guardada, pero no he podido verla todavía. Me la perdí cuando se ve en el sí, cine. Pero, esa película habla bastante de eso, más que todo de una mujer que es el anticristo y que ujú, ya viene los años, ahí habla de los 7 años de tripulación, creo que ahí ujú, se dice. ujú. Entonces, lo que usted dijo, que todo va a ser en un mismo día, pero Sí, ahí dan 7 años de tribulación, solo que en esa película no se ve el rapto. sí, sí, sí. Es que, bueno, los cineastas tienen su forma también de interpretar estos eventos y narrarlos, ¿verdad? Ujú. No podemos tomar la película como algo literal, mucho menos Sí, doctrinal. Pero sí es interesante ver, ¿verdad? Lo que podría llegar a pasar en un momento así. Y qué actitud podría tomar cada uno en el momento que llegue el día de Dios. Pero mientras ahí- tanto, ajá, también hay otra, pero esa sí no la terminé de ver. Como yo ¿cuál? estudié en un colegio evangélico, Ajá, ahí nos ponían películas bastante cristianas. ujú, Entonces, hay otra también que habla de eso, pero esa sí no sé cómo se llama. ujú. Sí, me imagino. Es Pero que este tema es bastante interesante. se ha escrito bastante literatura y ha hecho bastantes películas y videos también cortos que muestran más o menos esta idea del Armagedón, del rapto, de la venida del anticristo. He visto varios videos en YouTube de hermanos evangélicos que hacen esto, ¿verdad? Que hacen este tipo de videos para hablar de estos supuestos eventos. Pero desde la óptica de la Iglesia Católica creemos que todos estos eventos están enlazados, conectados en un solo día, llamado desde el antiguo día del Antiguo Testamento, Día de Yahvé. Y miren que ese día viene siendo anunciado, desde la época creo que de Zacarías, Malaquías, Amós, hicieron referencia a eso. Habacuc también hizo referencia al día de Yahvé. Es que si solo buscáramos en la Biblia cuando dice día de Yahvé, quiero mostrarles para que vean en la Biblia, lo vamos a ver acá. Lo voy a poner aquí también la grabación para que lo podamos ver en la grabación. Voy a hacer la búsqueda rápida aquí en la Biblia de día de Yahvé, con mayúscula, día de Yahvé. Perdón, o día del Señor. Día del Señor. Vamos a ver, aquí vamos a ver, más adelante en los profetas. Vamos a ver, sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía, a plena luz del día. Aquí se está refiriendo más bien al día en que Cristo fue crucificado. Pero vamos a ver si encontramos aquí, vamos a ver, en Habacuc, voy a ir a Habacuc, aquí en la Biblia, vamos a ver. Habacuc, recuerdo yo que mencionaba algo al respecto. Aquí, vamos a ver. Aquí, que no es luz. Ah, aquí está Amós. Amós es el que habla de esto. Miren, Amós dice, ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creéis que es el día de Yahvé? Es tinieblas, que no luz. Como cuando uno huye del león y se topa con un oso. O sea, así le da miedo. Es un día que al entrar en casa apoya la mano en la pared y le muerde una culebra. No es tinieblas el día de Yahvé y no luz, lóbrego y sin claridad, ¿verdad? O sea, dice que el día de Yahvé es un día terrible,
Es un día donde muchos van a sentir ese miedo. No sé por qué, no sé por qué, a pesar que hice la búsqueda de día de Yahvé, no me apareció voy a pegarlo, a ver si tal vez ahí logramos verlo. Ahora sí aparece, miren. No sé, ¿será que hay algún código escondido para no poderlo buscar? Pero recuerdo que escribí correctamente día de Yahvé y no me apareció. Ahora sí, miren, Isaías. He aquí que el día de Yahvé viene implacable. El arrebato, el ardor de su ira, a convertir en la tierra. Arrebato aquí se refiere a la preocupación. A convertir la tierra y en yermo y al exterminar de ella a los pecadores. Dice Ululad, que cercano está el día de Yahvé, como destrucción de Shaddai o el Shaddai. Pues aquel día de Yahvé, Sebaot, para toda depresión que sea enaltecida y para todo lo levantado que será rebajado. En Ezequiel dice, porque está cercano el día de Yahvé, día cargado de nubarrones, la hora de las naciones será. Y dice Joel, ay del día que está cerca el día de Yahvé, ya llega la devastación de Shaddai. Ojo, dice también más adelante Amós, que no es tiniebla, ya lo leí, porque está cerca el día de Yahvé, Abdías, para todas las naciones. O sea, es un solo día, porque el día de Yahvé está cerca, sí, ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. En Sofonías, cercano está el gran día de Yahvé, cercano, a toda prisa viene, amargo ruido el día de Yahvé, dará gritos entonces hasta el bravo y Zacarías. He aquí que viene el día de Yahvé, en que serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y Malaquías, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Entonces vemos que como todos los profetas están bien conectados con el día de Yahvé, bien conectados. Joel, Isaías, Ezequiel, ¿verdad? Abdías, Sofonías, Amós, Zacarías, Malaquías, prácticamente la mayoría de profetas, ¿verdad? Están enlazados con ese día. Saben que eso está anunciado y eso es lo que le da unidad a la palabra y lo vuelve rica la palabra también. Que vemos que a pesar de que fueron profetas de diferentes épocas, todos están con esa mentalidad en ese día, pensando en ese día. Dios les comunica lo que viene, ¿verdad? Y esa coherencia entre los diferentes autores era que nos da mayor certeza todavía de que la palabra sí fue revelada por Dios. Porque ¿cómo se pusieron de acuerdo todos para hablar del mismo tema? Para hablar del tema así y de afirmar que no es un día feliz, es un día terrible, todos con esa misma idea, ¿verdad? Entonces claramente se entiende que hay una unidad clara en la palabra de Dios también. Bien, ¿alguna otra opinión? Si no, proseguimos. Voy a quitarla de aquí de la grabación. Listo. Vamos a hablar de la liturgia, de la Sagrada Liturgia y la obra de la Santísima Trinidad en medio del pueblo. Creemos que es necesario celebrar todo lo que tiene que ver acerca de Cristo, así como el pueblo de Israel, que de repente fueron liberados de Egipto y lanzaron cánticos a Dios. Y en cada salmo se recuerda el día de la liberación de Israel, ¿verdad? En cada liturgia lo recuerdan, los profetas lo recuerdan. Es decir, recordar a las cosas, la grandeza de Dios en la alabanza, en la liturgia, en la celebración, es parte de, que hemos heredado del pueblo de Israel. Y los cristianos tampoco somos distintos. Hay que entender que también guardamos memoria de las cosas de Cristo. Celebramos su nacimiento, su anunciación, celebramos ¿cómo se llama? La llegada de los magos, celebramos, ¿cómo se llama? Su predicación, celebramos cada cosa que hizo durante su ministerio público, celebramos su pasión, su muerte y resurrección, la conmemoramos, ¿verdad? Celebramos la Eucaristía como símbolo de la alianza de la cena del Señor también. Es decir, constantemente hacemos celebración de todo, porque la celebración que hacemos tiene como centro a Jesucristo. La liturgia es la obra de la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me gusta ese vitral, donde aparece un diagrama de Venn, de este famoso matemático, ¿verdad? Que encierra en un círculo a los tres círculos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entrelazados los tres, donde aparece como zona vacía, ¿verdad? Aparece como zona plena, mejor dicho, la relación entre el Padre y el Hijo, la relación entre el Hijo y el Espíritu, y la relación entre el Espíritu y el Padre. Aparecen como ahí, como en color gris, lleno. ¿Por qué? Porque están enlazados por la misma sustancia. Y en el mero centro, unidos todos, porque son de la misma sustancia. Me gusta mucho eso. Además de que también tiene la palabra santo alrededor de los tres veces santo, holy, holy, holy. Y tiene además las cuatro letras del nombre de Dios. Y tiene también la palabra Abba, que es la palabra Padre, ¿verdad? Y del Hijo, pues presentado como el Cordero, y el Espíritu presentado también como forma de paloma y lenguas de fuego.
Muy bonito ese vitral. Ven como en medio de la celebración y la liturgia tenemos hasta el arte que adorna obviamente y vuelve esplendorosos los templos para hacerlos más solemnes, dedicados a Dios. En la Edad Media la gente cuando hacía un templo para Dios lo hacía de una manera exquisita. Bueno, en la edad ya tardía de la Edad Media hacían templos fabulosos porque a Dios no se le da lo peor del mundo, se le da lo mejor. Así que hacían los mejores vasos sagrados, las mejores prendas de vestimenta sacerdotal, los mejores vitrales, ¿verdad? Todo dedicado a Dios, porque Él es el dueño de toda la tierra. Desgraciadamente la gente, ¿verdad? En vez de ver el amor que tenían los cristianos para conmemorar realmente en un templo de Dios bien adornado, en vez de ver ese amor que tienen por Dios, empezaron a criticar a la iglesia que por la riqueza que tiene, como si esa riqueza le perteneciera a alguien particular. Esa riqueza está dedicada a Dios, no le pertenece a ningún ser humano, le pertenece a Dios, le pertenece a toda la comunidad que se conmemora, que se reúne ahí para celebrar. Pero no, la actitud de Judas todavía persiste en la iglesia, como Judas Iscariote, que cuando miró que aquella mujer llegó con un aroma riquísimo a derramarlo en los pies de Jesús, se quejó que Judas diciendo, ese perfume se podría haber vendido para dárselo a los pobres. ¿Verdad? Esa actitud hipócrita de Judas tiene muchos cristianos hoy en día, que en vez de sentir alegría de ver que el pueblo cristiano ha querido adorar a Dios con grandeza y con riqueza y con honor, ¿verdad? Como Dios lo merece, ¿verdad? Le ponen peros a Dios. Y por eso terminan al final, que digo, no digo que realmente sea menos importante, pero digo que entre tener un templo decoradísimo, como a veces hay en las iglesias católicas dedicadas a Dios, y tener un simple salón de cuatro paredes, ¿verdad? No se nota mucho el amor a Dios. El pueblo de Israel, cuando hacía el templo dedicado a Dios, lo hacía de una manera fabulosa, espléndida. Adornaban con oro las estatuas, adornaban con pinturas las paredes, colocaban grandes torres de altura y columnas. En los atrios ponían también altares con cuernos de oro decorado. Ponían también los lugares donde se lavaban, hacían libaciones a los enfermos también. Habían toros de oro hechos afuera, decorando el lugar donde estaban las vasijas llenas de oro. Todos los evangélicos que han visto cómo era el templo de Salomón saben a lo que me refiero. Era un templo fabuloso, dedicado a Dios. Ah, pero hoy le ponemos pero a lo que se dedica a Dios. Ahora empezamos a decir, ay, no, mucho mal gasto, ¿verdad? ¿Es un mal gasto dar gloria a Dios? ¿Es realmente un mal gasto dedicarle lo que ya le pertenece? ¿Acaso no es de él este planeta? ¿No es de él el oro, la plata y las joyas? ¿Verdad? ¿Qué se prefiere entonces realmente? ¿Andar uno enjollado y el templo vacío? ¿Verdad? Es la arrogancia, como digo. Es la falta de humildad y de reconocimiento de los hombres que la medida sí tuvieron ese reconocimiento de Dios. La iglesia en ese momento no escatimaba gastos cuando se trataba de pintar cosas y hacer retratos y esculturas dedicadas a Dios, ¿verdad? Templos fabulosos y todo esto. No, no escatimaba gastos porque lo mejor era para Dios. Hoy en día parece que lo mejor no es para Dios. Lo mejor es para la arrogancia del hombre. Por eso ha decaído en gran medida también la fe de la gente. Y por eso ya cuesta ver mucho, a veces, hombres como Elías, hombres como los profetas, convencidos de Dios, amorosos de Dios. Eso que hacía el pueblo de Israel, que traía los zarcillos, los aretes y collares, y los entregaban a los sacerdotes para que ellos el oro lo derritieran e hicieran decoraciones en el templo, como el candelabro, como las estatuas que hicieron de los querubines. ¿Con qué oro hicieron eso? Con el oro del pueblo. El pueblo lo daba a Dios. Estimaba en nada la joya de este mundo y lo daba mejor para que adornara el templo de Dios, que a Él le pertenece, ¿verdad? En vez de andar ahí aparentando y llenándose de ego con esas piedras preciosas, ¿verdad? Que son preciosas por la misma vanidad del hombre. No, que quede mejor para adornar el templo de Dios. Que se mire bonito ahí y que nadie se envanezca por portar joyas en sus manos. Porque a veces el portar una joya nos hace sentir grandes, demasiado grandes, y nos quita humildad. Si ando enjollado con cadenas de oro y toda la situación, seguramente me siento grande ante la gente. A veces el andar tan adornado lleva a eso, a la vanidad, ¿verdad? Entonces mejor que termine mejor adornando el templo de Dios, donde nadie se pueda envanecer, ¿verdad? Y que se vea hermoso, además. Esa era la actitud del pueblo antes. Sin embargo, hemos perdido mucho ese interés.
Aunque hoy ya no es necesario, ya no necesitamos hacer esos templos grandiosos. Los templos que hoy en día se hacen solo se están restaurando ya, pero ya, no ya por lo menos la Iglesia Católica casi ya no hace templos así. Hoy hay templos más sobrios, diríamos hoy en día. Los templos más modernos son cada vez más sobrios. Eh, Son como la iglesia de San Martín ahí en Tegucigalpa, ¿verdad? La iglesia de San Martín es una iglesia que no es tan fastuosa. Comparada a la catedral de Tegucigalpa, es una iglesia pequeña, ¿verdad? Cuatro paredes, un pequeño techo, un campanario eléctrico, ¿verdad? Y las sillas para sentarse. No hay tanto adorno así de joyas y cosas por el estilo dedicado. O sea que es un templo más moderno y por tanto menos gasto también. Pero ya eso pasa porque ya la gente ya no quiere dar con lo que daba antes. Antes la gente, incluso la gente viuda, la gente que no tenía hijos, donaba territorios a la iglesia para que ella construyera cosas dedicadas a Dios. Hoy ya ni siquiera eso se hace. Ya nadie dona nada a la iglesia. A duras penas damos centavitos a la iglesia, lo que damos ahí. Si ando 55 pesos, doy 5 y me quedo con 50. Es decir, ya no tenemos la misma generosidad que comúnmente era característico de los hombres de antaño. Entonces, pero aún así estamos llamados a celebrar. Aunque eso ya no se viva, hay que mantener por lo menos siempre la tradición de la enseñanza litúrgica, que eso siempre hay que vivirlo a cabalidad. Y eso no puede cambiar en el tiempo. El templo podrá cambiar, pero la manera de alabar al Señor, ¿verdad? Hay que mantenerlo siempre bien organizado, bien hermoso, ¿verdad? Con solemnidad, con mucho respeto, con mucho decoro, ¿verdad? Para que sea realmente agradable a los ojos de Dios. La palabra leiturgia dio origen a la palabra liturgia y la liturgia se refiere a todo acto público. Los romanos llamaban liturgia incluso a los juicios, le llamaban liturgia, a los foros le llamaban liturgia, a las oratorias le llamaban liturgias, todo acto público. Es de esa cultura romana, la iglesia aprendió en la lengua griega, hay que recordar que el imperio romano popularmente hablaba lengua griega. Eh, pues de la lengua griega se quedó esa palabra griega para referirse a los actos públicos también de la iglesia. ¿Verdad? Para referirse a esa celebración que en un tiempo estuvo oculta en las catacumbas, como les tocó que investigar ahorita el arte paleocristiano, se darán cuenta que ahí celebraban, en las catacumbas, ahí tenían nichos donde podían prácticamente los altares y ahí celebraban la fracción del pan, la Eucaristía, ¿verdad? Hasta que por fin ya los liberan de la persecución y salen a la luz pública a celebrar también en templos que los mismos romanos van a regalar. El mismo emperador Constantino, cuando venció a Magencio, le regaló a uno de los papas, ¿verdad? Uno de los lugares más famosos de Roma, que es la famosa Basílica de San Juan de Letrán. ¿Verdad? Es un obsequio de parte del emperador a la iglesia cristiana que ya vivía públicamente, ¿verdad? Ya no tenía que esconderse para poder celebrar. El término liturgia procede del griego leiturgia. Ergo significa labor o proyecto, leitu significa función o público, con que se designaba un servicio público especialmente realizado por ciudadanos para tareas a sus propias expensas. Es decir, era liturgia los actos de teatro, era liturgia todo lo que hacían en el pueblo romano. Pero hoy en día se ha quedado para hablar de estos actos que celebra la iglesia. Ya nadie ocupa la palabra liturgia hoy en día para hablar de estos actos públicos. Hoy decimos actos públicos, ya no decimos liturgia, pero la iglesia siempre usa la palabra liturgia. Se ha quedado entonces como un término más cristiano que un templo del mundo. La palabra economía se utiliza para hablar del recurso, el uso racional de los valores, de los bienes, de los recursos. Y en este caso se refiere al uso de la gracia que Dios le brinda a la iglesia y que la iglesia administra a sus fieles a través de la sacramentología. Es decir, a través de los sacramentos podemos compartir, ¿verdad?, estos bienes espirituales que Dios nos ha permitido poder vivir. Dios nos ha dado bienes espirituales y celestiales, y la iglesia en conjunto administra esto a las nuevas generaciones. Así como los apóstoles al recibir el Espíritu Santo compartían los dones del Espíritu Santo o compartían el mismo don del Espíritu Santo, ¿verdad? Como si fuera un ministerio, porque en realidad se convirtió en el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? De poder ministrar el Espíritu a quienes ellos miraban después de haber bautizado que eran idóneos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, el plan salvífico de Dios que nos ha podido revelar y que está en virtud de todo lo que tiene que ver con la redención de Cristo, es lo que celebramos, es lo que recordamos. Y esa economía de compartir la gracia santificante de Cristo por medio de su sacrificio es lo que la iglesia comparte cada vez que celebramos la fracción del pan. El perdón de Cristo es lo que comparte la iglesia cada vez que celebramos la reconciliación. La unidad del matrimonio que Cristo bendijo, que dijo que era hasta la muerte, la iglesia también lo comparte cada vez que recibe a
¿cómo se llama?, a contrayentes y públicamente ellos se profesan el amor. Y así cada sacramento de la iglesia es básicamente el poner en práctica la obra redentora de Cristo a través de estos cultos y liturgias que celebramos. Esa es la definición que tenemos por ahora del término de economía y que se puede administrar, también se puede, ¿cómo se llama?, utilizar para hablar de la administración de los bienes sagrados o bienes espirituales de la iglesia. La obra de Cristo en la liturgia, pues Cristo realmente es el celebrado. También celebramos a sus santos, celebramos a los ángeles, celebramos a María, ¿verdad? Es decir, los recordamos con mucho amor a ellos y les conmemoramos una fiesta a cada uno de ellos, ¿verdad? Tratamos de ubicar en el calendario del año, por lo menos cada día, a tres, cuatro santos, por lo menos famosos, ¿verdad? Para no olvidarnos y que sigan sirviendo a las futuras generaciones como ejemplo de cristiandad. Por eso los hemos ubicado en un calendario que llamamos calendario litúrgico. Celebramos, por tanto, la liturgia en honor a Cristo. Y Cristo actúa a través de la liturgia. Creemos que a través de la reunión de los fieles, Cristo se hace presente, porque lo prometió. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Pues cuando nos reunimos en el nombre de Cristo y decimos, nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que Cristo se hace presente para participarnos también de su gracia santificante. ¿Quién, cómo y dónde se celebra y cuándo se celebra la liturgia? Esta pequeña catequesis que vamos a ver a continuación, donde voy a explicarles el quién y cómo y cuándo y dónde, va a ayudará un poquito a entender lo que hacemos en la Iglesia Católica. Trataré de presentar también la argumentación del por qué celebramos de alguna manera y cuál ha sido la evolución también histórica que hemos tenido alrededor de cada detalle. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Vamos a hablar de estos cuatro elementos a continuación. Pregunta hasta ahorita. Me gusta hacer la pausa por si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer hasta ahorita. No, Master. ¿Todo bien hasta ahorita? Ok, recuerden que pueden Sí. participar. Pueden levantar la mano y decir ahí la manito o abrir micrófono y decir, Lick, tengo una pregunta ahí. ¿Verdad? Con todo gusto trataré de dar respuestas si está en mi poder otorgar. Prosiguiendo. Dime, Leslie. Liturgia es los que celebran en las, digamos, en las misas o en las celebraciones. Sí, la liturgia es el acto público donde celebramos todo el misterio de Cristo. Es el acto público Ah, donde celebramos su vida, pasión, muerte, resurrección, venida del Espíritu y a todos los santos y santas mujeres de la historia de la cristiandad. Celebramos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo hacemos en comunidad con los ministros del Evangelio, los obispos, sacerdotes y diáconos. Y le y dime, dime. cuando, digamos, porque bueno, yo la iglesia la tengo enfrente y ahorita están en celebración. Sí. Entonces, hay momentos que ponen las cortinas de colores, Sí, que a veces está blanco, eso morado, verde. eso lo voy a explicar ahorita mismo. Cuando veamos cómo celebrar, ahí les voy a explicar eh, cómo está esta distribución de los colores y todo esto. Ahí se lo voy a explicar. Ah, ok. Ya vamos a salir de esas dudas. Por eso es importante que lo veamos. Es bien cortito este tema. ¿Quién celebra? Pues celebramos todos. Primero el sacerdote es el que preside la asamblea. Antes en la iglesia se creía que el sacerdote era el único que celebraba y que todos los demás eran simplemente oyentes. Por eso la gente decía, vamos a oír misa, vamos a oír misa. E incluso en los mandamientos de la iglesia decía, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Sin embargo, esa forma de entendimiento de la liturgia cambió por completo después del Concilio Vaticano II. De hecho, después del Concilio de Trento empezó ciertos cambios. Y el Concilio Vaticano II, año 62, 1962 en adelante, empezó a cambiar mucho esto. Los sacerdotes dejaron de celebrar de espaldas a la comunidad porque el altar estaba pegado antes al retablo. Entonces celebraban la misa de espaldas, ¿verdad? Solamente dedicándolo a Dios, ellos con Dios. Y la gente atrás que no sabía ni latín ni la lengua esta latina, entonces o a veces incluso griego, simplemente iba a la iglesia, se quedaba calladito, escuchando lo que el padre decía, medio queriendo entender qué es lo que decía, le ponían mucha atención a la predicación, que esa sí era en la lengua vernácula, pero a la parte latina de vez en cuando aprendían una cuanta frase, como cuando el padre decía, Domino vobiscum, el cum spiritum tuum, ¿verdad? La gente respondía ahí. Y cuando decía, el Señor está con ustedes y con tu espíritu, entonces la gente respondía en latín. O cuando decía, per secula seculorum, por los siglos de los siglos, la gente respondía,
amén. La gente respondía cantando. Respondían en pequeñas partes apenas. No había una participación tan viva como la que tenemos hoy, donde incluso el Padre a veces nos invita. Únase conmigo a decir esta oración. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, oh Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A veces invitan a los sacerdotes a participar de esa oración sacerdotal, por el ministerio, por este sacerdocio que compartimos en común, ¿verdad? Y a veces solamente lo dicen ellos mismos como presidentes. Entonces, la misa se convirtió en una verdadera participación y celebración. Ya por fin la iglesia madura un poco más en la doctrina, entiende que no puede estar de espalda del sacerdote, tiene que celebrar, la mesa del altar debe estar entre el sacerdote y el pueblo, porque el pueblo está también, tiene que rodear el altar. Incluso se hicieron algunas iglesias como la del seminario mayor donde yo estudié, el altar estaba prácticamente en forma de media luna, para que la mayoría de la gente esté rodeando también el altar junto con el sacerdote, para que los que se sientan adelante por lo menos estén así como que alrededor del altar, porque tenemos que tener conciencia de que desgraciadamente como somos mucha gente, no podemos colocar una sola mesa para todos, que bueno sería, no se puede tener tantos templos tampoco. Pero yo he estado en misas, y tuve la oportunidad de estar en una misa muy hermosa en el seminario menor, donde pusimos una mesa larga, habíamos alrededor de 16 personas en esa misa, el sacerdote y 16 personas más, y a cada uno se le dio copa de vino y a cada uno se le dio pan ácimo, y todos celebramos la Eucaristía en el seminario menor, con como celebraron los apóstoles. Con pan cada uno, se repartió el mismo pan grandote que tenía el padre, lo repartió en pedacitos y se le puso a cada uno en un plato un pedacito del pan. Hoy no alcanza ni el dinero ni tampoco el ambiente estructural de la iglesia, por lo cual por lo menos no podemos dejar de tener pan y vino y se ha hecho más estilizado. Poquito vino, ¿verdad? Y un poquito de pan. Por eso hacemos estas hojuelas de pan ácimo, de pan sin levadura, para poder hacerlo, para que alcance para todos, para que la economía de la iglesia pueda comprar ese pan y poder repartirlo, porque no se trata de ir a hartarse a la iglesia, solo se trata de convivir esa fracción del pan para recordar la cena del Señor como memorial de su sacrificio. Por lo cual no es necesario que realmente haya una gran cantidad de pan para todos. Con un poquito basta y es suficiente para poder celebrar. Una pequeña, tampoco una migaja, pero por lo menos un pedacito simbólico que nos ayuda a tener evidentemente esa vivencia del pan y del vino. Hacemos una pausa, vamos al aula a colocar el presente. Ya les digo cuál es la contraseña. Contraseña siguiente, de las 7 en adelante. Ah, no, no hay contraseña, colóquenla. No hay contraseña. Solo pongan el presente y denle guardar. No hay contraseña. Y para la hora del examen tampoco va a haber contraseña. Así que solo coloquen, entren ahí a la fichita y le dan enviar asistencia, ¿verdad? Le ponen presente y guardar. Ya guardó Bercy, Bruce, Daisy, Dunia, ¿verdad? Ahí van a ir apareciendo los que están poniendo presente. Emilia. Ok, miren, cada vez aparecen más y más en color celeste. Ok, bien. Entonces prosigo mientras vamos colocando el presente. Entonces, es la vivencia de Una la iglesia. pregunta, ¿cuál Dime, era dime. la contraseña otra vez? Ahorita no hay contraseña. Ahorita no hay. Solo coloquen presente y guardar. Gracias. Ok. Prosiguiendo entonces, vean cómo la iglesia se ha tenido que ir adaptando a la cantidad de miembros. Al principio debe haber sido bonito celebrar ahí sí todos juntos en una pequeña mesa, todos compartiendo el pan y el vino, ha haber sido hermoso, pero ya somos demasiados, gracias a Dios, que somos muchos. Entonces nos tenemos que conformar con hacer apenas el signo de tener por lo menos pan y cuando pasen al frente de poder mojarlo en la copa de vino. A veces se alcanza el vino incluso para poder mojar el pan, a veces ni siquiera para mojar el pan, pero por lo menos al compartir el cuerpo de Cristo ya es más que suficiente para la iglesia para poder convivir esa cena del Señor. No se trata entonces de ir a saciarse de vino ni de ir a saciarse de pan, sino de convivir nada más, ¿verdad? Como miembros constantemente celebrando la fracción del pan. Ahora bien, ¿quién celebra? Pues celebramos todos porque somos parte hoy en día del sacerdocio común. Hemos recibido este sacerdocio común que es un poco distinto del sacerdocio ministerial. Celebran los sacerdotes como ministros, pero celebramos todos también como sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote común y un sacerdote ministerial? Que el sacerdote común somos todos por el bautismo. El bautismo nos hace parte
de la vida de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, y nos hace compartir ese triple ministerio de Cristo, que es rey, sacerdote y profeta. Como reyes, nosotros también tenemos que cumplir con nuestra parte social. Como profetas tenemos que formarnos y también formar a otros en la doctrina. Y como sacerdotes celebramos juntos y podemos alabar también al Señor desde la intimidad de nuestro corazón. Así que tenemos ya la oportunidad de ofrecer al Señor sacrificios espirituales, ¿verdad? Porque Él nos ha permitido por medio del Espíritu Santo hacerlo cada vez que queramos orar. Por eso las abuelitas rezan en su casa, hacen sus oraciones, tienen sus altarcitos, porque pueden hacer esto, pueden orar al Señor constantemente. Somos sacerdotes y podemos hacerlo hombres y mujeres, que no solamente hombres, no solamente hombres, también hombres y mujeres somos sacerdotes ministeriales, tenemos sacerdocio común. Pero el sacerdocio ministerial se hace para seguir primero la tradición apostólica. Tiene que haber, obviamente, personas que sigan compartiendo el Espíritu Santo y esta ordenanza apostólica por medio de la imposición de manos. Y están constatados en el Nuevo Testamento que son tres los ministerios: el de los episcopos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Esos tres ministerios se siguen viviendo hasta el día de hoy en la iglesia. Ayudan a mantener la iglesia organizada, ayudan a dar sostenimiento a los templos también y mantener, obviamente, la constante formación de nuevos ministros que acompañarán y, además, ¿cómo se llama? Presidirán la liturgia, estarán como presidente de la liturgia, dirigiendo obviamente cada paso de la misa. Entonces, se necesita este tipo de estructura también para poder vivir el sacerdocio común. En Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25 nos dice lo siguiente: teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón. Permítame un segundito. Acerquémonos con sincero corazón. El mouse me cuesta verlo a veces acá. Listo. Permítame un segundito. Nada más quiero hacer algo por acá. Lo de... Permítame. Ahí está. Listo. Es que al parecer alguien no está pendiente de su micrófono, ni tampoco su teléfono, y se activó el lapicito y empezó a manchar la pizarra. Ok, pero ya lo desactivé para que no ocurra eso. Y estén atentos, chicos, porque se nota que algunos están ahí haciendo otras cosas y andan el celular metido en el bolsillo, ¿verdad? Entonces seguramente estarán escuchando quizá con algún audífono de la clase, pero no están pendientes de su dispositivo y genera estos errores en clase. Prosiguiendo. Otra vez alguien a propósito decidió manchar. En todo caso, no sé. Igual no hay ningún problema por ello, ¿verdad? Es algo que solamente puedo cambiar aquí nada más bien rápido, para no distraernos y evitar perder tiempo. Dice: acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de la fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animándoos tanto más cuando veis que se acerca el día, ya el día. Miren que vuelvo a mencionar lo del día del Señor. Vean qué importante lo que dice aquí al final. El hecho de poder de repente fijarnos unos en otros, no es para juzgar mal al hermano, ni para desearle mal, ni para decirle te vas a ir al infierno. Es que si yo me fijo en mi hermano, primero puedo darme cuenta si le falta algo que yo pueda ayudarle. Es mi hermano y por tanto si está en necesidad, yo le puedo ayudar. Y segundo, si veo que está en pecado, también le puedo ayudar, porque hay obras espirituales también corporales. Como obra espiritual, le doy un consejo para que pueda restaurar su vida en Cristo. Y como obra corporal, le puedo ayudar en las necesidades de sus necesidades básicas de repente, que le falta ropa, comida, alimento, ¿verdad? Algo. Entonces puedo colaborar con él. Entonces hay que fijarse unos en nosotros para estimular también entre nosotros la caridad. La caridad de dar un buen consejo cuando alguien lo necesita, por ejemplo. De corregir al que se equivoca, por ejemplo. Eso es fijarse uno en el otro. Pero claramente, en medio de fijarnos unos en otros, hay que también tener en consideración que cuando alguien se fija en mí y me corrija, yo tengo que aceptar esa corrección. No puedo abandonar la asamblea solo porque alguien me corrigió, ¿verdad? Que algunos acostumbran a irse de la iglesia. A la primera corrección no aguanta que lo corrijan y se van de la iglesia. ¿Qué tipo de amor cristiano puede ser ese? Cuando alguien huye más bien de la corrección fraterna. No, tenemos que estar también conscientes de que es necesario que los hermanos nos puedan ayudar a perseverar en la fe
Y si yo ando por mal camino, tengo que tener la consideración y conciencia plena de que lo que los hermanos a veces hacen al llamar mi atención es que yo enmiende y que no se pierda mi alma, porque se perdería obviamente mi salvación, ¿verdad? Si me alejo mucho de Cristo y por el amor mismo no quieren que me aleje de Cristo. Pero a veces las iglesias se separan unas de otras o grupitos se separan de otra iglesia porque no soportan de repente el llamado de atención, como pasó, como les comentaba que pasó allá en Sinapo, Cotepeque, con el grupo de renovación carismática que yo pertenecía. No aceptaron la corrección de Monseñor y prefirieron irse de la iglesia. Se largaron de la iglesia, fundaron una nueva iglesia, ¿verdad? Y hoy se hacen llamar renovación carismática renovada, digo reformada, porque ya no tuvieron la humildad de aceptar la corrección de Monseñor, que les dijo, restauren la vida de iglesia, ¿verdad? O decidan, ¿verdad? Decidan si quieren estar con la iglesia o fuera de la iglesia, pero no pueden estar con un pie adentro y un pie afuera. Entonces, no soportaron esa verdad y por eso se fueron, ¿verdad? Ahí se nota quién está en Cristo y quién no. La liturgia es acción del Cristo total. Cristo totus, ¿verdad? Cristo total actúa en la liturgia. Creemos que cuando el Padre, en nombre de Cristo, bautiza, bautiza obviamente en nombre de Cristo y Cristo actúa en ese bautizando. Creemos que cuando decimos yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estoy cumpliendo con lo que Cristo mandó y por tanto Cristo va a actuar santificando a este hermano. Le va a dar su Espíritu Santo, le va a ayudar obviamente a crecer en la fe, le va a dar la fortaleza que da el bautismo. De igual manera, cuando un sacerdote perdona en nombre de Cristo, también está otorgando el perdón de Cristo y Cristo también le va a perdonar. Confiamos que por la fe, que todo lo que la iglesia desea en cada sacramento se cumple en virtud de Cristo total, que Él actúa totalmente en el hermano. Es Él quien realmente hace la gracia. Es Él quien tiene la potestad y poder. Pero claramente los ministros del Evangelio, los sacerdotes, obispos y diáconos, realizan esta acción para que podamos santificarnos en la comunidad. Es un deber de los mismos apóstoles transmitir a Cristo y transmitir su gracia y curar enfermos y rescatar de demonios. ¿Acaso no creemos que los apóstoles hacían eso? Claro que lo hacían. Pues también perdona los pecados, como Cristo les permitió a ellos poder perdonar los pecados. Ya lo voy a explicar más adelante sobre esto del perdón, porque hay hermanos que parecía que no están tan convencidos de que los apóstoles podían perdonar los pecados. Pues yo aquí les voy a demostrar que sí podían perdonar los pecados. Ya lo voy a hacer con el texto bíblico, con Biblia en mano, ¿verdad? Porque es importante leerla toda y no leer pedacitos que a propósito van organizando algunos supuestos ministros para tapar verdades que están reveladas. Yo no les voy a tapar estas verdades y se las voy a mostrar para que vean la verdad en la que estamos. Prosiguiendo. La comunidad de bautizados, todos somos liturgos, por tanto, todos participamos públicamente de esa celebración. Somos liturgos, segunda, primera de Pedro capítulo 2, del 4 al 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios, también vosotros cual piedras vivas, porque todos somos piedras, entramos en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. El mismo apóstol Pedro nos dice que todos entramos como piedras vivas en este templo espiritual para poder ofrecer sacrificios, por lo cual la iglesia, los miembros, tanto los ordenados como los no ordenados, pero que compartimos unos el sacerdocio común y otros tienen el sacerdocio ministerial, todos participamos de la celebración. Pero no todos tienen la misma función, aunque todos gozamos del sacerdocio común. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. También hay un linaje elegido, hay un sacerdocio real y Cristo nos ha hecho parte de este pueblo adquirido, por lo cual tenemos esa potestad de alabar al Señor, de alabar por medio del Espíritu a aquel que nos ha dado su admirable luz. Actúan los demás en presencia de Cristo, en representación de Cristo. ¿Cómo se llama? Los obispos, sacerdotes y diáconos, que son los tres ministerios sacerdotales que aparecen en la palabra de Dios, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 5 en adelante. Creo que también está en primera de Timoteo 3, como por el 14 en adelante, habla de los diáconos. En primera de Tito capítulo 1, versículo como 4 en adelante, habla también de los presbíteros. Es decir, está revelado por aquel que es la verdad, que es el Espíritu Santo, a través de Pablo, que existen estos cargos y han sido puestos para el servicio de la iglesia. Estos son servidores escogidos y consagrados en el ministerio del orden,
¿verdad? Desde los apóstoles fueron elegidos algunos y estos que fueron elegidos por los apóstoles siguieron eligiendo a más. ¿Y cómo los elegían? Bueno, orando por ellos, formándolos en la fe e imponiéndole las manos para que siguieran el ministerio que habían recibido estos primeros de los apóstoles. Y así como se sostiene la famosa sucesión apostólica. Como les digo, nadie puede arrojarse, decir, yo soy obispo, sin que nadie lo haya nombrado. No, como la selección para formar parte del ministerio sacerdotal es muy larga, ¿verdad? En mi caso, yo duré 6 años durante ese proceso. Primero fue el tiempo de discernimiento personal, si quería o no ser sacerdote. Después de eso, tuve que hablar con mi tío sacerdote para decirle, yo quiero entrar al seminario. Mi papá le dijo, él quiere ser sacerdote, ¿qué hacemos? Y mi tío me contactó, obviamente, como señor o el obispo. Y el obispo, obviamente, me dijo, ok, te voy a mandar en noviembre a un encuentro nacional de compromiso donde vas a conocer el seminario, vas a conocer a los futuros posibles compañeros, te van a conocer a ti también, van a evaluar tu desempeño durante esa semana que vas a convivir allá y después de ese tiempo te van a decir si estás aceptado o no. Entonces, después del tiempo de la semana que estuvimos ahí, me mandaron una carta, ya tipo diciembre, y me dijeron que había sido seleccionado para poder entrar al seminario para ser un futuro seminarista. Llego obviamente en enero para empezar mis estudios, ¿verdad? De los 36 que fuimos al encuentro nacional, solo 21 fuimos aceptados. Y de los 21 que fuimos aceptados, solo 15 llegamos. O sea, mandaron 21 cartas y solo 15 decidieron por fin ir. En esos 15 estaba yo. Miren cómo entraron 36 y llegamos a la mitad. Menos de la mitad llegamos, obviamente, a participar del seminario. Y durante los primeros 4 años de estudio, ¿verdad? Solo quedaron para seguir a la teología, quedaron como 6. De los 6 que quedaron, solo han quedado como 3 que son sacerdotes. 3 o 4 que son sacerdotes todavía. El padre Elmis, el padre Celio, el padre Gerardo y el padre Rubén. ¿Y qué otro sacerdote de mi época? Y el padre Marcio. 5 quedaron. Estos 5 sacerdotes son de los 36 que fuimos invitados. De los 21 seleccionados, solo quedaron 6. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La palabra lo aclara. Muy bien. Lo dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Algunos fueron despachados. Le dijeron, no, papito, usted no puede seguir. Adiós. Hubo uno de mi época que lo sacaron porque no estaba apto. A otro lo sacaron porque en el estudio no rindió. Empezó a trasnocharse con una idea filosófica. Entonces le pidieron que se fuera porque se iba a volver loco. Segundo. Y de ahí el resto, otros se fueron porque se enamoraron y el resto, hubo 3 junto conmigo, otros 2 amigos y yo, que tomamos la determinación de salir porque no nos sentíamos dignos de estar ahí. Creíamos que teníamos cosas que solucionar personalmente primero para después quizá discernir si podíamos volver, porque sentíamos que de repente no estamos poniendo el máximo que había que poner. Entonces decidimos salir a discernirlo afuera en vez de seguir engañándonos adentro. Y por eso, porque además sentíamos el dolor de aquella gente de los pueblos que esperan ver a un sacerdote santo y no nos gustaba la idea de llegar al sacerdocio no siendo el tipo de sacerdote que la gente espera ver. Por lo cual dijimos, no, vamos a discernirlo primero afuera, porque no es justo entregarle a la gente que tanto espera en uno, entregarle a un sacerdote que no es santo. Entonces, por esa razón es que decidimos salir mejor del ministerio, luchar como personas laicas, ¿verdad? Y ir discerniendo lo que Dios esperaba de nosotros. Y yo me salí entonces después de 6 años, 2 años de menor, de seminario menor, y 4 años de seminario mayor. Y me faltaban todavía 4 años de teología. Y después de 4 años de teología, me faltaría un año de discernimiento como seminarista en acolitado y lectorado, para después quizá pasar a ser diácono. Y después de diácono tenía que esperarme como 5 meses más para poder decidir quizás ser sacerdote. Y después, obviamente, cuando ya por fin fuera sacerdote, tanto para ser diácono como sacerdote, había que firmar con puño y letra una carta para pedirle a Monseñor que nos permitiera entrar al entrar al ministerio sacerdotal. Imagínense todo el tiempo. Estamos hablando de 2 años de menor, 8 años de mayor, años de experiencia,
ahí son 11 años, más los 6 meses y a veces un año entero de diaconado, son 12 años para llegar a ser sacerdotes. Y aún con todos esos años de discernimiento, miren la tristeza de nuestra iglesia, que aún así llegan gente que no debería estar en el ministerio a ser sacerdotes. Lo que tanto la palabra de Dios anunció, que iban a haber lobos vestidos de ovejas. Y créanme que en la iglesia católica hay bastantes lobos vestidos de ovejas, tanto entre los laicos como entre los ministros. Pero gracias a Dios no son la mayoría. Hay algunos, pero no son la mayoría. ¿Verdad? Yo mismo conocí muchos de mis hermanos seminaristas que yo cuando me salí decía, también aquel tendría que salirse porque realmente no, yo lo conozco bien. Sé cómo es su carácter, su forma de ser, su tipo de cómo trata a las personas. Y yo decía, este no tendría que estar en el seno sacerdote y sin embargo llegó, ¿verdad? Uno también como persona coherente y racional sabe quién está idóneo y quién no. Eh, yo creo que al seminario le hace falta todavía algo, pero no es posible hacerlo porque sería una lucha campal. Pero tendría que también hacerse una evaluación, permitir a cada seminarista hacer una encuesta anónima donde se evalúe a cada uno de los compañeros de seminario, para que los mismos seminaristas le digan a los obispos de manera anónima, y mire, monseñor, ¿verdad? No quiero dañar realmente al hermano, pero el hermano hace esto, esto y esto, ¿verdad? Para que de alguna manera haya también conocimiento de lo que vivimos día a día los estudiantes de seminario y sepan realmente discernir realmente que alguno podría estar o no. Porque si 5 hermanos dijeran lo mismo, sería una verdad. Si un hermano lo dijera, podría dejarse en sospecha. Pero si lo dijeran 5, ¿verdad? Podría servir para que el obispo pueda discernir si puede ser idóneo o no para el ministerio. Solo falta que escuchen la voz de los seminaristas más críticos, o todos los seminaristas, que todos tengan la oportunidad de opinar sobre el otro, para ayudarse también mutuamente. Quizá haya que corregirle algo y el obispo dirá, bueno, esto me sirve a mí para hablar con él y preguntarle qué ha pasado, porque dicen que haces esto y esto, y ayudarle a crecer, ¿verdad? Pero no, ahí solamente prácticamente lo que disciernen son los padres formadores. Ellos son los que van viendo el desempeño estudiantil, el desempeño en la comunidad. También la psicóloga ayuda un poco, ¿verdad? En esa parte. Los directores espirituales también ayudan en parte a discernir. Y ese es todo el papel de discernimiento que hay, ¿verdad? Hasta ahorita ha funcionado en la mayoría de los casos, pero siempre se cuela más de alguno que no debería estar en el ministerio. Pero eso es parte de la vida de la iglesia. Jesús también seleccionó a 12 apóstoles y miren que uno lo traicionó y el otro hasta maldijo que lo conocía. Aunque Cristo eligió a los 12 apóstoles, siempre hubo gente que le falló. Y el día de la crucifixión, solo Juan estuvo al pie de la cruz y todos los demás estuvieron escondidos. Porque esa es la naturaleza de la iglesia, como dijimos, santa y pecadora. Santa por la vocación, pero pecadora porque también hay gente que todavía tiene que ir creciendo. La iglesia no es un hotel de santos, es un hospital de pecadores. Hay que verlo así también. Así que cuando miren un sacerdote que es incoherente o un hermano de la iglesia que es incoherente, en vez de criticarlo a sus espaldas, yo creo que lo mejor es acercarse, hacerle caridad fraterna y hacerle corrección fraterna. Y decirle, mire, padre, la gente está hablando a sus espaldas diciendo esto y esto, ¿verdad? ¿Qué tanto hay de cierto en esto? ¿Será que tiene que cambiar usted algo para que la gente no lo critique por esto? Y le invito en el nombre del Señor, ¿verdad? Que usted recapacite. ¿Qué nos cuesta hacer eso? ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque a veces no tenemos tampoco el valor moral para hacer esa corrección fraterna, porque nos falta fe, nos falta entrega, nos falta compromiso y madurez espiritual para hacer esa corrección fraterna. Solo los más espirituales pueden hacer ese tipo de corrección fraterna. Pero cuando nos falta fe y crecimiento espiritual, pues no tenemos ni siquiera el valor de ir a reclamarlo o decirle al hermano, hermanito, corrija esto y lo otro. Pero qué importante es este tipo de caridad también entre los hermanos, como dice la carta de los hebreos. Y hay otros ministerios particulares, litúrgicos también, como el de los acólitos, que son los niños y a veces seminaristas, también que comparten en el altar y ayudan a llevar los vasos sagrados, por lo menos, a recoger los mantelitos y cosas por el estilo. Los lectores que colaboran con la lectura de la palabra, hay lectores también dentro de los seminaristas, es parte de sus pequeños ministerios que van a ir adquiriendo, ministerios particulares. Hay comentadores o monitores, se le llama también, y está la escuela cantorum, que son los ministerios de música, y a veces las verdaderas escuelas de canto que están en la iglesia, ¿verdad? Cantando la misa de manera solemne, o según como Dios ha podido dar dones a cada uno de los hermanos, y también a algunos hermanos
que toman el riesgo a veces de cantar, aunque sea desafinado, pero ahí están tratando de servir al Señor con el amor que le pone. Así que no se extrañen de cuando entren a una iglesia católica, si encuentran un coro de hermanos que canta todos desafinados, porque puede ser que sean los más afinados de la comunidad, quizás sean los más afinaditos, pero aún así la alabanza es válida. Es decir, no podemos decir, ay, qué feo esa misa católica, porque cantan bien feo, desafinados. Se les salen los gallos, ¿verdad? La misa no es un show, la misa es una convivencia de hermanos, es una vida de comunidad y una celebración dedicada a Dios con lo que cada uno puede aportar de bien, ¿verdad? O más o menos bien hecho. Pero todo el mundo quiere aportar algo a la iglesia. Algunos que quieren pintar, hacen pinturas, a veces no como Miguel Ángel, pero hacen pinturas bonitas y con mucho amor, ¿verdad? Hay una hermanita que nos da mucha compasión porque se volvió muy viral en España porque a ella le pidieron que restaurara una famosa pintura de un Cristo doliente. Y en vez de restaurar la pintura con el arte que tenía, le puso su propio estilo de arte y hizo una cara de Jesús medio rara, ¿verdad? Y se volvió viral esa figura de Jesús. Pero es que ese es el don que ella tenía y esa es la manera como ella lo pudo expresar. No podemos tampoco regañarla por algo así ni torturarle la vida por algo así, pero a veces no hay compasión en la comunidad y en vez de ver la buena intención, ¿verdad? Terminan obviamente burlándose de aquel que quiere hacer algo bueno. ¿Cómo celebrar? Lo hacemos mediante signos y símbolos en la iglesia. Es decir, utilizamos lenguaje simbólico, ritos, pasos, ¿verdad? Ornamentos. Todo esto ayuda. Decoraciones, colores, como decía la compañera, que ayuda obviamente a mejorar la vivencia de la comunidad y también ayuda a la pedagogía. Porque para poder, a la didáctica, mejor dicho, para enseñarle a las nuevas generaciones, ¿verdad? Cómo es cada tiempo litúrgico, por eso, para cada tiempo litúrgico se le coloca un color característico. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Dios nos ha hablado a lo largo de la palabra mediante signos y símbolos. Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento utilizó la columna de nube, la columna de fuego, el mar partido en dos, ¿verdad? Muchos símbolos como la zarza, ¿verdad? Y estos símbolos que Dios daba a conocer como los seres vivientes que vio Ezequiel en su visión, ¿verdad? Que tenían rostro humano de toro, de león y de ser, ¿cómo se llama? De águila. Entonces, todos estos son símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús también realizó muchos signos y utilizaba muchas cosas simbólicas. Por ejemplo, cuando quería curar a aquel ciego de nacimiento, ¿qué hizo? Hizo algo simbólico. Agarró saliva, la untó en la tierra, hizo lodo y le untó el lodo en los ojos. Y con eso lo curó. Lo curó con el signo de untarle algo en los ojos. ¿Ok? O aquel que estaba sordo de nacimiento y le agarró saliva, ¿verdad? Le metió los dedos en los oídos y le dijo, Éfeta, ábrete, ¿verdad? Y con eso lo curó, con signos sensibles, signos que se sienten, porque sintió la saliva, sintió el lodo. Aquel que quería curar también, le pidió que, y después de curarle con el lodo, ¿verdad? Le pidió que se lavara, le pidió que hiciera un paso, además, ve a lavarte. ¿Verdad? Que puede ser prácticamente una forma de paso. Cristo hacía muchos rituales y pasos para hacer este proceso de dar gracia, dar una gracia a alguien. Entonces, como al mismo joven paralítico, lo levantó de su enfermedad y le dijo, toma tu camilla y anda. O sea, no le dijo simplemente vete, le dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, le ordenó qué es lo que seguía, el paso siguiente. Porque Cristo era así de ordenado. Y la iglesia ha tratado también de ser ordenada con los signos y símbolos que utilizamos para hablar de Cristo. Conceptos fundamentales que tenemos que entender. La palabra símbolo, la palabra rito y la palabra signos. Un símbolo es algo que nos sirve para identificar o evocar otra realidad que esté relacionada. Por ejemplo, los anillos en una boda simbolizan la unión, ¿verdad? Porque antiguamente los anillos o los grilletes, las esclavas, era manera de poder decir te pertenezco o le pertenezco a alguien. Los esclavos, aunque no estuvieran encadenados, andaban siempre esclavas como signo de su esclavitud. Pues de esta manera los novios también quieren declararse un amor tan grande que el hombre le dice a la mujer, soy tu esclavo, y la mujer le dice al hombre, soy tu esclava. Pero es una entrega de amor total, ¿verdad? El hombre sirve a la mujer y la mujer sirve al hombre.
Ese es el tipo de amor que se profesa. Así que ha quedado prácticamente los anillos, símbolos de aquellos grilletes quizá que se utilizaban antes en tiempos de esclavitud para significar, ¿verdad? La unión, la alianza mutua, ¿verdad? El rito, por ejemplo, de ponerse los anillos, conforma parte del signo final, que es el rito de la unión de los esposos. Entonces vemos cómo intervienen los tres elementos. El símbolo más el rito conforma un signo. El símbolo de los anillos más el rito de ponérselos conforma el signo del matrimonio. Y así en cada uno de los sacramentos la iglesia tiene mucha riqueza espiritual y simbólica que ayuda obviamente a entender la riqueza del sacramento que se realiza. En el bautismo, por ejemplo, tenemos velas, tenemos pañuelitos blancos, tenemos el agua, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo se llama? El cirio pascual, que se representa a Cristo. Es decir, estos elementos ayudan a enriquecer, evidentemente, eh, el significado de lo que estamos viviendo como comunidad. Y así también en la Eucaristía, ¿verdad? No acabaríamos hoy, en la noche, de hablar de todos los signos y símbolos y ritos que hay en todos los sacramentos. Pero entiéndase, cuando vayan a una misa, a una boda, a un sacramento como el bautismo, pongan atención a los signos y pregúntense qué estará significando esto, ¿verdad? Hay un libro que yo se los dejé en el aula virtual que se llama Gestos y Símbolos. Con ese libro van a poder entender mucho de esto. ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué levantamos la mano? ¿Por qué cerramos los ojos? ¿Por qué inclinamos el rostro? ¿Por qué hacemos una genuflexión bajando el torso hasta la mitad? ¿Por qué hacemos una genuflexión también con la rodilla tocando el suelo? ¿Verdad? ¿Por qué a veces nos postramos? ¿Por qué hay velas? ¿Por qué hay campanita? ¿Por qué hay incienso? Todo eso lo podrán responder con ese libro de gestos y símbolos, ¿verdad? Porque es demasiada la riqueza en ese sentido como para poder explicarlo en una sola clase. Pero entiéndanse que existen esos tres elementos. La armonía de los signos, la iglesia quiere que todo se haga con orden, con decoro. Por eso hasta hay ornamentos que se hacen para algunos hermanos que prestan servicios secundarios, como los acólitos que se vistan de una manera con rojo y blanco, o los cantores que se ponen también toga con algunas bandas, ¿verdad? Cristianas, para poder simbolizar también la solemnidad con la que realizan este ministerio. Anteriormente, algunos comités de liturgia en algunas parroquias mandaban a hacer incluso chalequitos, ¿verdad? Con símbolos litúrgicos para mostrar que eran parte del comité de liturgia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las ministras de la comunión también mandan a hacer chalequitos con símbolos eucarísticos porque ellas son las que reparten el pan consagrado al momento de la comunión junto con el sacerdote. Cada uno obviamente participa en palabras y acciones y también en ornamentos de esto. El canto y la música también es una manera de poder participar juntos. Dice Efesios capítulo 5 19 y también hay que confrontar con lo que Pablo dice en Colosenses, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Queremos que todos estos ritos y el signo que realizamos tengan tres criterios mínimos: belleza, que tengan participación y que denoten solemnidad. Pero a veces toca que aguantarse. Es decir, a veces uno quisiera escuchar una misa cantada en latín y bonita, aquella solemnidad, pero hay que entender que los pueblos no tienen toda esa educación, por lo cual tenemos que también aceptar que los pueblos van a alabar al Señor hasta donde se les permita en la cultura. Es decir, si en la comunidad no hay nadie que toque guitarra, toca que cantar sin guitarra, ¿verdad? Si alguien a apenas toca, no sé, ahí la maraca, pues con maraca. Pero no importa realmente con tal que se haga de corazón la alabanza del Señor. Hay que entender esto. Fíjense que en mi tesis de maestría de teología, yo traté el tema de la formación litúrgica de los ministerios de música. El día en que presenté la defensa de la terna, ante la terna, me hizo una pregunta un sacerdote de la terna de si es que yo creía, me dice, es que si yo creía, por lo que él podía leer en mi tesis, de que la iglesia tendría que mantener la alabanza solo al nivel de las escuelas cantorum en latín y cantos solemnes con aquellos órganos fastuosos. Y me hizo la pregunta esta para ver cómo respondía. Entonces mi respuesta es que no es eso lo que quise decir en la tesis. La iglesia siempre ha querido que los cantos estén bien hechos, bien bonitos, bien cantados, pero donde no se puede, no se puede. Y él me decía, exacto, porque uno no puede exigirle, por ejemplo, a la gente campesina que aprenda a tocar el órgano como tocan en las grandes escuelas de música.
tampoco se le puede pedir que aprendan a escribir latín o a cantar latín si a duras penas saben escribir el idioma que manejan. Entonces él me hacía ver esto, me decía que le preocupaba que yo estuviese sugiriendo con mi tesis de que el cántico tendría que ser, ¿cómo se llama? Completamente así, solemne, litúrgico y fastuoso como en las grandes escuelas de conventos y monasterios antiguos. No, hice un énfasis sobre la formación para alcanzar quizás esos niveles poco a poco, pero tampoco es que de un solo diga yo o descarte que la alabanza del campesino, del hermano humilde, no es válido ante Dios. Claro que es muy válido. Claro que muy válido. Tuve que aclararlo. Gracias a Dios que respondí así. Si no, seguramente me habrían detenido y hubieran dicho, no, cuidadito, no lo saquemos como máster porque va a ir a enseñar locuras, ¿verdad? Nos está exigiendo algo que es imposible en la realidad. Y de hecho no era lo que sugería. Pero sí es importante entender también cuál es mi ministerio. Si yo, por ejemplo, sé que soy desafinado, no me voy a meter al ministerio de música. Si yo sé que no sé tocar la guitarra, no voy a pretender agarrar la guitarra, rasgarla a lo loco. Tengo que aprender, obviamente, el arte. Entonces, yo también hacía énfasis a ello, que hay algunos hermanos que quieren ayudar tanto a la iglesia, que a veces no se dan cuenta también de lo que poseen y no poseen. Cada quien tiene que discernir dónde le toca que estar. Puede ser que mi don no sea la música y por eso no he aprendido a tocar ningún instrumento. Quizás esté en la predicación, quizás esté en la lectura, quizás esté, no sé, en la participación de la decoración del templo. Es decir, hay otra manera de participar si no estoy obviamente preparado. Ahora, quien quiera servir, por ejemplo, en este ministerio de canto, tiene que saber que la iglesia espera que haya belleza, que el cántico ayude a que participen todos. Es decir, que si alguien quiere cantar en la misa, tiene que entender que no es un concierto, sino que al menos en el coro por lo menos tienen que participar todos los hermanos. No puedo venir a cantar una canción que solo yo me sé, porque si solo yo me sé la canción y no participa nadie, estoy arruinando la liturgia, porque la liturgia es comunitaria. Y entonces cuando yo voy a cantar un cántico, tengo que asegurarme o haber ensayado el cántico antes de la misa con los que han llegado ya a la iglesia, para decirle, hermanos, hoy vamos a cantar un cántico nuevo, pongamos en práctica el coro, ustedes van a llegar con el coro y ensayarlo antes de la misa, para no terminar haciendo lo que a veces vemos, que en la misa solo canta una persona. Y eso no es lo que realmente espera la iglesia. Entonces, también hay que tener en consideración que se debe lograr la participación de todos, igual que en las oraciones. La iconografía. Ustedes, como les digo, les tocó que investigar el tema de los iconos que aparecen en las esculturas y en las pinturas del arte paleocristiano. Aquí hay una escena, por ejemplo, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es donde aparece la mujer hemorroísta tocando el manto de Jesús. Aquella mujer que a duras penas tocó la orilla del manto de Jesús y quedó curada. ¿Verdad? Esa es la escena bíblica que está representada. Abajo aparece representado, ¿verdad? El alfa y el omega, Jesús, que es alfa y omega. Aparecen las dos letras griegas en mayúscula. La iconografía, dice la iglesia, pues nos ayudan obviamente a transcribir el mensaje evangélico. La imagen y la palabra se esclarecen mutuamente. Escuchan que el Padre habla de que Jesús curó a una hemorroísa y ven en la pared del templo que hay una mujer siendo curada por Cristo, pues fácilmente enlazan obviamente el evangelio escuchado con lo que está en el arte. Pero imagínense en un pueblo donde solo es la palabra de escucha y no hay arte y no pueden a veces tampoco leer y escribir, entonces el mensaje a veces se puede olvidar. Entonces creemos que para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la iglesia escritas y no escritas, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Por ejemplo, en la Biblia no dice que en los templos cristianos haya que decorarlos con motivos del Evangelio. No hay ni una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que debamos decorar los templos cristianos con imágenes del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay una tradición que no es oral y que tampoco es escrita y que está obviamente en las catacumbas cristianas. Que los cristianos sí hacían eso en sus lugares de reunión. Decoraban con pinturas, con arte, con este arte que ustedes fueron a investigar, decoraban obviamente con motivos de la palabra de Dios. Representaban a Cristo, sus apóstoles, como aquel en Santa Domitila, que se ve todos los apóstoles así en la parte de un nicho, donde colocaban un cuerpo encima de donde el cuerpo era colocado, hay una especie de bóveda, y en esa bóveda está pintado Jesús con todos los apóstoles. Entonces, ese tipo de arte enriquecedor sirve, obviamente, ayuda. Y entonces, este es el tipo de tradición no oral y no escrita que la iglesia también guarda con mucho recelo, ¿verdad? Al punto de que la representación de imágenes queda justificada por la tradición del pueblo cristiano, que nos enseñaron a nosotros, los modernos, que
se puede decorar los lugares de reunión para mantener obviamente ambientado, ¿verdad? El lugar cristiano. Decimos que está de acuerdo obviamente con la predicación en la historia evangélica, que los apóstoles tampoco predicaron en contra de las imágenes. No hay ni un solo apóstol que predicara en contra de las imágenes. No hay carta, no hay ninguna carta de los apóstoles donde se quejen del uso de imágenes. Ahora sí, atacaron la idolatría, eso sí está condenado, ¿verdad? Pero ya entendemos que la idolatría no es lo mismo que decorar un templo con imágenes pictóricas de la palabra de Dios, porque salen de la palabra de Dios, son escenarios del momento bíblico y sirven para decorar y ambientar los lugares, ¿verdad? Así como de repente los hermanos evangélicos cuando hacen videos dedicados a Cristo, presentan escenas de gente actuando como Cristo, o incluso dibujos y pinturas de Jesucristo, ¿verdad? O incluso dibujos animados de Jesús. Sabemos perfectamente que ellos saben, que ellos entienden muy bien que ahí no están idolatrando nada, sino que están haciendo imágenes didácticas. Pues de igual manera pedimos también a los hermanos evangélicos que tengan esa consideración con nosotros, que aprendan a ver y a entender que tenemos imágenes que para nosotros no son ídolos, también son imágenes didácticas, para obviamente evocar escenas del Evangelio, evocar también el respeto y memoria de aquellos héroes cristianos que incluso dieron la vida por Cristo. Son nuestros héroes después de Cristo. Y por tanto les guardamos siempre un momento de recuerdo, de honor también, porque merecen honor por ser cristianos. No el honor igual como el del Padre. El honor que damos a Dios Padre no es en nada parecido al honor en el sentido humano que damos a estos hombres y mujeres, a la Virgen María, a los santos ángeles, a todos. Entonces el arte aparece obviamente ahí claramente. Y desde el año 787 ya hay una aclaración de un concilio que nos explica cuál es, por qué es útil y provechoso usar estas imágenes. Esto es útil y provechoso, dice, porque las cosas se esclarecen mutuamente si tienen sin duda una significación recíproca. El uso de imágenes sagradas entonces está justificado por la historia. Aquí está Jesús y la hemorroísa en la catacumba de San Marcelino, pintura del siglo IV, del año 100 al año 200. Ahí está un poquito de información que se los dejo en la diapositiva, aunque seguramente ustedes ya la habrán visto, habrán investigado. Esta obra está realizada más o menos en ese año, según dice la revista La Vanguardia del año 2016. Esta pintura donde aparece, podemos ver a Jesucristo, ¿verdad? Y a la par de él aparece Pedro y aparece Pablo, a la par de Cristo. Entendemos que el más peloncito es Pablo y el más canoncito y barbón es Pedro, ¿verdad? Que es el que está al lado izquierdo de Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque hay un texto bíblico que dice que Pablo hizo un voto ante Dios de cortarse el cabello, ¿verdad? Permaneció por un tiempo prácticamente con el cabello corto. Por eso. Y abajo aparecen quizás otros cristianos. Ahí aparece el nombre de un tal Petrus, de Gorgonias, aparece un tal Tiburcio y un Marcelino, ¿verdad? A saber si ese tal Marcelino que está ahí será uno de los papas o uno de los cristianos que se convertiría más adelante en papa. Vean cómo el arte aparece ahí, para decorar la bóveda, la parte alta del techo, ¿verdad? Decorando ahí. Eh, Aquí un poquito más de detalle, pueden ver al cordero degollado, ¿verdad? Encima de una piedra de altar, ¿verdad? Que derrama esa sangre. Aparece también esta escena del buen pastor, muy famosa también. Aparece ahí Jesús representado como el buen pastor con la oveja perdida en sus hombros, ¿verdad? Esta es la bóveda de Santa Domitila del siglo I hasta el siglo IV aproximadamente, ¿verdad? Podemos notar allá arriba a Jesús, que aparece también. No sé si la pintura que está al fondo sea el momento en creo que está en medio de Jesús. Y por tanto, los que están a los lados podrían ser Elías, perdón, podría ser Moisés y Elías. El momento de la transfiguración, probablemente. No sé si esa será la pintura que estará representando ahí. Esta es más o menos final del siglo I, ¿verdad? Fue una tumba de una propiedad llamada de una tal Flavia Domitila, ¿verdad? Una noble romana emparentada con el emperador Domiciano, desterrada después por él a una isla hasta su muerte por condiciones de cristiana. O sea que Domitila se convertiría a la fe también. Ahí está la pintura del buen pastor también, ¿verdad? Muy parecida a aquella que vimos. Aparecen las imágenes. Entonces, para nosotros las imágenes sagradas de Jesucristo, de María Santísima, de los demás santos, ¿verdad? Lo que hacemos con las imágenes sagradas es prácticamente, sí, dar gloria a Cristo, reconocer el honor y mérito de los santos, ¿verdad? Que deben ser recordados para que no se pierdan en la historia. La belleza y el color, dice San Juan Damasceno, la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Entonces, es necesario tener imágenes
Bueno, no es indispensable, pero puede ser útil tenerlas para realmente ayudar, obviamente también a ayudar a los que están orando ahí. Que quizá ven la escena de Jesús crucificado, o ven la escena de Jesús en la última cena, o ven de repente a un santo que ha sido martirizado, ¿verdad? Y les hace pensar quizá en su compromiso de cristianos. Y esto se puede volver oración. Por eso dice el San Juan Damasceno que al ver esas imágenes se estimula mi oración, porque encuentro motivos para seguir orando en medio del templo, ¿verdad? De repente no sé qué pedir al Señor y de pronto miro a aquel mártir y digo, Señor, si me llegara a tocar ese martirio como le tocó a este hermano, ¿verdad? Dame la fortaleza de tu espíritu. O sea, puedo convertir en oración lo que veo en la pintura. Es parte de la riqueza espiritual también que la iglesia trata de mantener. ¿Cómo? ¿Cuándo celebrar? Aquí donde les voy a hablar de los colores litúrgicos y del año litúrgico. Tenemos el círculo del año. ¿A qué nos referimos con el círculo del año? La Santa Madre Iglesia ha organizado todas las fiestas cristianas, solemnidades de Cristo, memorias de los santos, tanto obligatorias como libres, porque a veces si es memoria obligatoria, significa que en todas las parroquias del mundo hay que celebrarla. Si es memoria libre, algunas parroquias pueden o no celebrarla, dependiendo si lo ven urgente o no. Pues hay de todo. Y la iglesia lo ha organizado en lo que llamamos el año litúrgico, ¿verdad? Que es este momento en el cual podemos compartir la palabra de Dios, la Santa Eucaristía, y además recordar, ¿verdad? Una solemnidad o celebrar con mucha alegría una fiesta y además poder hacer memoria de los santos y de los ángeles y de Cristo y los mártires. ¿Desde dónde viene esta idea de celebrar también a los mártires? Bueno, porque los mártires morían por Cristo y la gente oraba por ellos. La gente pedía por ellos e incluso daba gracias a Dios por los mártires, porque cada mártir prácticamente en su sangre se convertía en semilla de cristiandad. Donde moría un mártir, ahí la comunidad de cristianos, en vez de perder la fe, crecía. Al igual como Cristo, que al derramar su sangre hizo crecer el cristianismo. Porque donde hay martirio prácticamente hay alegría por el Evangelio, porque estamos seguros de que si están muriendo por el Evangelio, entonces es verdadero lo que nos ha dicho el Evangelio, que sufriríamos por Cristo y moriríamos incluso por Él. Por eso no nos da vergüenza ni nos da pena pensar en la muerte de nuestros hermanos, porque sabemos que su recompensa será muy grande, porque la palabra se vuelve verdadera y con eso comprobamos que fue inspirada por el Espíritu Santo, que no nos miente, sino que ha dicho verdad. Todo aquel que siga a Cristo va a ser perseguido, injuriado, calumniado, ¿verdad? Y hay que aceptar esto con mucha esperanza, porque de los que sufren por causa de Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, en medio de la celebración, el mundo romano celebraba lo que llamaban el Dies Solis o el Solis Dies, Día del Sol. Quiero aclarar un pequeño detalle al respecto. Los católicos celebramos la misa predilectamente los días domingos, día en que celebramos el día de la resurrección del Señor. Hay hermanos evangélicos que se han atrevido a decir de que los católicos celebran el domingo porque Constantino puso la celebración del día domingo de manera obligatoria. Se sacan eso de la manga porque hay un edicto del Día del Sol, que recuerden que en inglés el Día del Sol se dice Sunday, y Sunday corresponde al día domingo. Entonces, ante esa deducción básica, dijeron, como el Día del Sol, del cual habla Constantino, es el mismo día Sunday o domingo de los gringos, entonces los cristianos católicos celebran el domingo, ahí se enlazan. Entonces, hacen un solo tutti frutti de casualidades para enredar la mente de muchos y mentir descaradamente. Y digo que es una mentira por lo siguiente. ¿Qué es lo que Constantino ordenó ese día? Leámoslo. Ese es el edicto de Constantino publicado el 5 de la nona de marzo, bajo el segundo consulado de Crispo y de Constantino, año 321. Dice Constantino, descansen todos los jueces, pero la Iglesia Católica no tiene jueces. Descansen las plebes de las ciudades, pero la Iglesia Católica no tiene que ver con la plebe de las ciudades. Descansen los oficios de todas las artes, el venerable Solis Dies. Ojo, ¿a quién le está ordenando eso, Constantino? A la gente juez, a la gente plebe, a los jóvenes y a las artes. Pero trabaje, trabajen libre, ilícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos. Es decir, los campesinos podían seguir trabajando. Pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se replantan las vides en los hoyos más convenientemente, pero aquí está hablando de cultivos, no está hablando de religión, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Está hablando como un romano
que cree que hay un día venerable llamado Dies Solis, no tiene nada que ver con la fiesta cristiana, le está ordenando a gente común del reino, del imperio, que obedezcan a guardar el reposo, en este caso los jueces, la gente no va a trabajar en las oficinas prácticamente del imperio, ¿verdad? La gente de la ciudad no tiene por qué andar trabajando, pero la gente campesina sí quiere que trabaje, para que aprovechen el sol, ¿verdad? Porque esa es la providencia que tienen, el sol, que durante el día puede ser idóneo para poder hacer un buen sembradillo. Entonces, pregunta, ¿dónde menciona la Iglesia Católica aquí? ¿Y dónde menciona la palabra domingo? En ningún momento. El edicto llamado el edicto del Solis Dies, que es este pedazo de fragmento, este fragmento es el famoso edicto, es lo único que ordenó. Ahí no habla nada de domingo, ni de misa, ni habla nada. La gente que no sabe ni siquiera latín agarró, dice, como dice Solis Dies, con solo saber esa palabra y esa palabra, dicen que ya ese es el edicto con el cual nombró a la iglesia prácticamente para que se lo reunieran los domingos. Es un descaro realmente de muchos hermanos basarse en ideas a medias para mentir, ¿verdad? Y llevarle la contraria a la Iglesia Católica. Yo les voy a explicar ahorita de dónde viene lo del Día del Sol, ¿verdad? Bueno, de dónde viene, no, el Día del Sol no, eso no me corresponde a mí explicarlo. Lo que de dónde viene el día domingo cristiano. Esto aparece en el código justiniano, ahí están todos los códigos de Constantino. Ahí están todos los edictos de Constantino, si quieren ir a ver la obra, libro tercero, punto 3, ¿verdad? Ahí está el edicto del Dies Solis. Lo busqué para que la gente supiera que no está ordenando nada respecto al domingo de la iglesia. No está tampoco inaugurando el domingo como día religioso. Y mucho menos lo único que está haciendo es fijando los días de reposo para jueces y magistrados. Para ellos está reflejando una libertad de no trabajar los domingos. Pero evidentemente no tiene nada que ver con la religión. Ahora, ¿de dónde viene la palabra domingo? En la palabra encontramos claramente que los apóstoles se reunían el día del Señor. La palabra día del Señor pasa al latín como die domini. Die no significa día. Bueno, día, perdón, die significa día. Pero aquí die domini significa el día del Señor. Y la forma populacha o populista de decir día del Señor es dominicus. Y de la palabra dominicus viene la palabra de domingo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 7 y 11. Dice, un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. O sea, se reunían para la fracción del pan. ¿Qué día? ¿El sábado? No, el domingo. El domingo. Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. ¿Por qué me salto al 11? Porque entre el versículo 7 y 11 cuenta la historia de un chico que estaba en la ventana y al escuchar la predicación de Pablo, se que fue quedando dormido, hasta que se cayó de espalda de seguramente un primero o segundo piso, ¿verdad? Tal vez habrá caído un segundo piso y pensaron que se había muerto el pobre. Entonces llegaron donde llegó Pablo, ¿verdad? Vio Pablo al hombre casi como muerto, ¿verdad? Y Pablo lo levantó y dijo, no, está bien, ¿verdad? Entonces volvieron otra vez a terminar la fracción del pan. Se asustaron por un momento. O sea, ven que en la época de los apóstoles también había gente que se dormía en plena misa. Entonces no es extraño pues que haya gente así. Pero vean qué bonito. El texto bíblico nos dice que es un día domingo cuando celebraban la fracción del pan. Y la Iglesia Católica no va a cambiar esa tradición. No va a cambiar la tradición de que los domingos se celebra la fracción del pan. Al contrario, aumentó que la fracción del pan se celebrara no solo el domingo, sino todos los días de la semana. Los 7 días de la semana celebramos la fracción del pan en la iglesia. Hechos 2:42. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Se reunían frecuentemente, no solo cada domingo. Por esta frecuencia es que la iglesia determinó, bueno, celebrémosla todos los días, ¿verdad? Si es ayuda a la Eucaristía para la santificación de los hombres, si ayuda a celebrar la fracción del pan para que nos mantengamos en Cristo y aprovechar para predicarle también a los demás, pues hay que aprovechar y celebrar todos los días la fracción del pan. Ahora, sobre si Cristo es o no es nuestro sol, tenemos que decir algo. Y aquí voy a citar a San Jerónimo, el que tradujo la Biblia a la primera lengua latina, ¿verdad? El primer traductor de la palabra, aquel que reunió y compiló los libros de la Biblia, mandado por el Papa Damaso, como dijimos anteriormente. Él dice lo siguiente: el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, o Dominicus, o Dies Domini,
porque en este día fue cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de la justicia, cuyos rayos traen la salvación. Jesucristo es luz del mundo. Así que no tenemos ningún problema con representar a Jesucristo con rayos alrededor o incluso el círculo solar detrás. No tenemos ningún problema. Pero estamos claros que Él es el único sol verdadero. Él es la única luz del mundo, ¿verdad? Para nosotros llamarle sol es algo simbólico. No creemos que el sol que brilla alrededor, alrededor del cual giramos, no creemos que ese sea Jesucristo, ¿verdad? Eso lo creían los hombres en su ignorancia. Nosotros creemos que Cristo es la luz del mundo. Él es nuestra luz, Él es nuestro sol. Así que si le quieren llamar 10 soles, da igual. Por eso es que en el mundo cristiano, sobre todo en América del Norte y en Inglaterra, a pesar de que saben que el día domingo se llama Sunday, no le cambiaron el nombre del día. Lo dejaron como Sunday, Día del Sol. ¿Y acaso que molesta? Pues no estorba. Pero entendemos que no es el sol este al que adoramos, sino al único sol verdadero que es Jesucristo. Entonces, estamos claros en la Iglesia Católica. Los que están confundidos a veces son los que están fuera de la Iglesia. La G. Hay que decir también que en la G hay constancia de la reunión en el día del Señor. En el numeral 6 dice, el día del Señor, en el día del Señor reuníos y romped el pan y haced la Eucaristía, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Vean cómo la misma Didache, esta obra que les dije que era del año 65, 80, algunos hasta 110 dicen, incluso algunos, 95 dicen otros, sea como sea, está en ese rango de tiempo, en la época apostólica. Pues este texto importante para la vida de la iglesia constata que no solamente que celebraban la Eucaristía en el día del Señor, sino que además, ¿verdad? Confesaban los pecados. Después de haber confesado vuestros pecados, dice el texto. O sea, los primeros cristianos se confesaban los pecados para poder celebrar santamente la Eucaristía, la fracción del pan. En el camino litúrgico del año, litúrgico es como que fuera un ciclo. Es un ciclo que lleva colores. El color verde representa el tiempo de esperanza. Hay dos tiempos verdes en el año litúrgico, ¿verdad? Hay dos tiempos verdes. Aquí está el concepto. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Es decir, todas las fiestas de Cristo, Anunciación, Encarnación, Epifanía, Navidad, más la salvación que nos trae con el tema de la Pascua, el tema de la última cena, el tema de su entrega en pasión y muerte y resurrección. Todo eso es lo que celebramos y todo eso vale muy particularmente para hacer de ello una fiesta cristiana. Entonces, en el año litúrgico tenemos estos colores. Verde que dijimos que es para tiempo de esperanza, un tiempo largo. Vean que hay 34 semanas de tiempo ordinario, 33 a 34 semanas más o menos. Hay tiempo ordinario. Hay tiempo, el primer tiempo ordinario comienza inmediatamente después de Navidad. Pero ¿cuándo comienza exactamente el año litúrgico? Comienza con el Adviento. Comienza exactamente después de Cristo Rey, al siguiente domingo, después de la fiesta de Cristo Rey, que está marcada en el calendario litúrgico, ¿verdad? Comenzamos a contar 4 domingos de Adviento con color morado, que simboliza que es un tiempo de penitencia, de ponerse en paz con Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir santamente la Navidad. Es un tiempo de preparación, por tanto, de espera por el advenimiento de esta fiesta, ¿verdad? Y claramente nos preparamos como que fuéramos el pueblo de Israel esperando la venida del Mesías. Pero lo que estamos haciendo es conmemorando su primera venida. Por lo cual nos preparamos en ese tiempo como si fuésemos el pueblo de Israel para estar santamente celebrando toda la Pascua, perdón, toda la Pascua Navidad, que es la llegada obviamente del Hijo de Dios que celebramos en la fiesta de Navidad. Sobre la fecha en que Jesús nació, no hay una fecha ni bíblica ni una fecha histórica exacta, ¿verdad? Hay una fecha aproximada, por lo cual se hace bajo el cálculo de una antigua tradición cristiana, ¿verdad? De repente más adelante les explico cómo se llegó a esa deducción. Pero la deducción tiene que ver un poquito también con el tema del embarazo de María, de cuándo María quedó embarazada, cuánto tiempo tardó realmente el embarazo, y dependiendo de eso se cuentan 9 meses. Y casualmente el noveno mes cae cerca de diciembre, el noveno mes, según los cálculos de cuándo quedó embarazada María, según los datos históricos que recogen obviamente los libros cristianos primitivos, que ahí es donde está guardado más o menos cuándo fue que le tocó a María quedar bajo embarazo. Hay tradiciones cristianas antiguas
que conmemoran el nacimiento de Jesús, conmemoran la anunciación en una fecha específica, que se cree que en esa fecha exacta es cuando el ángel llegó obviamente a anunciar a María. A partir de la anunciación se cuentan 9 meses, eso ayuda a calcular más o menos la fiesta de la Natividad de Jesús. Entonces, basado en esa fecha, es que se llega a un aproximado. Pero independientemente, si fue en diciembre o fue en enero o fue en febrero, no nos importa tanto, pero hay que celebrar en algún momento del año. ¿Qué tan Casualmente, preciso es, dime, Le? ¿Qué tan preciso es ese calendario? este calendario, este calendario es tan preciso que se puede repetir 3 veces seguidas, es decir, cada 3 años se sigue viviendo este mismo calendario litúrgico. De hecho, el calendario gregoriano que hoy tenemos para calcular las fechas de nuestro calendario es un calendario que el Papa mandó a hacer. El Papa Gregorio VII creo que lo mandó a hacer ese calendario, que es el que actualmente tenemos. Es una modificación del calendario juliano. Y ese calendario juliano, que era un poco inexacto porque metieron forzadamente 2 meses, el calendario dedicado a Augusto y el mes dedicado a Julio, ¿verdad? A Julio César. Entonces hay un mes de Julio César y un mes de Augusto César, y por tanto al forzar el calendario cambiaron todas las fechas que tenía el calendario y hubo necesidad de rehacer un reconteo de fechas. Entonces se va a tomar en consideración la luna llena, pero la luna nueva de la fecha de Pascua, cercana a la Pascua judía, se toma esa luna nueva como un principio para calcular el resto de las fechas del año. Por eso se van a fijar que siempre en la vigilia pascual de la Semana Santa, siempre ese día va a haber luna llena. Siempre. Siempre vamos a estar con una luz, va a haber una noche muy iluminada ese día. Eso es donde la luz, donde la luna está mucho más luminosa en todo el año. Por lo cual, a partir de esa fecha, que marcaría prácticamente la Pascua judía, celebramos ese día, pues, la vigilia pascual. Y a partir de ahí se ubican todas las demás fechas en el año, ¿verdad? Calculándolo astronómicamente. Por eso el calendario actualmente es un calendario bastante preciso. Bastante. De hecho, les comento la opinión de un, ¿cómo se llama? De un astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson. Le dijo a un sacerdote en un programa de entrevista que tenía él, le dijo de que estaba asombrado del trabajo que los jesuitas hicieron con el calendario. Y también los monjes hicieron, obviamente, ayudándole al Papa a calcular esas fichas con un nivel de precisión asombroso. O sea que el calendario que tenemos hoy en día nos funciona bastante bien. No lo vamos a poder cambiar porque realmente no funciona y nos ayuda incluso a nivel litúrgico para calcular las fechas. Bien, jóvenes, vamos al examen. Dejamos por aquí, después les sigo platicando esto la próxima clase. Día de mañana, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a pasar al aula virtual. Vayan entrando, por favor. No se preocupen por el presente del día de hoy, de esta última hora. No se preocupen, voy a dejar de compartir. Así que si quieren colocarlo, lo pueden colocar. Si no, pues no hay problema, no hay problema. De todas maneras, ahí en el examen se va a notar quién está presente. Entonces vayamos entrando al examen. Si no les aparece todavía activo, actualicen la página. Ya hay 2 personas dentro. Ya entraron 2 personas. Ya está Mélida y Cristi. Acabo de cerrar esto. Entró Bersi también. Son 20 preguntitas de opción múltiple, igual que el primer parcial. Las preguntas están, les aseguro que este examen lo van a sentir un poco más fácil, porque es conocimiento acerca de Cristo y la mayoría de la gente ya sabe muchas cosas de Cristo. Yo sé que no les he exigido demasiado en este examen, en realidad. Conforme van terminando, me van avisando para revisar que quede bien guardado su examen, ¿verdad? Y se pueden ir retirando conforme vayamos avanzando. Voy a pausar la grabación para que no se haga muy largo.